Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy podríamos hablar del conflicto entre Israel y Palestina, de las reclamaciones de los palestinos o de parte de ellos, podríamos hablar también de la interferencia entre la política y el deporte, pero todo eso en realidad es enteramente secundario. Es enteramente secundario porque hoy han hablado los policías que estuvieron en Madrid en la frustrada etapa final de la Vuelta Ciclista a España. Y lo que han contado los policías, en particular los que salían del hospital, pone las cosas en un paisaje francamente preocupante. Han contado que a sabiendas la delegación del gobierno en Madrid, esto es el gobierno, dispuso solo 1.500 agentes en la capital, es decir, como en un partido de fútbol convencional. Han contado que hasta las 3 de la tarde no recibieron ningún material de protección, de tal forma que en la práctica se les ató de pies y manos para hacer su trabajo. Han contado que a la hora de replegarse hacia Atocha se les privó de cualquier cobertura, con lo cual tuvieron que retirarse por las bravas. Han contado que cuando se les dio protección no se les dio para cubrirse las piernas, es decir, que seguían muy impedidos para realizar su función. Han contado, en fin, que la delegación del gobierno, el Ministerio del Interior, es decir, los jefes políticos de la policía, deliberadamente los dejaron a los pies de los caballos, en este caso a los pies de los burros. ¿Esto qué significa? Esto no significa solo que el delegado del gobierno sea negligente, evidentemente no. Esto lo que significa es que el gobierno, que había estimulado las protestas en los días previos, se ocupó de que hicieran el mayor ruido posible en el día de autos, como se ha ocupado después de explotarlas en su beneficio político. Y esto quiere decir que tenemos un gobierno que ha optado ya por utilizar la violencia callejera como un arma de presión contra todos. Recuerde usted que Pedro Sánchez, en su comparecencia de los 5 días dolientes, anunció medidas contra los periodistas, contra los jueces, contra todos aquellos. Bueno, lo ha intentado, algunas las ha conseguido. No le ha servido para gran cosa porque la ola de corrupción es tan enorme que sigue creciendo, y ahora estamos en la fase siguiente, que es la del recurso a la violencia callejera, para tratar de sacar réditos sobre el que auparse políticamente para no desaparecer de la escena, porque si desaparece, todo el mundo lo ve claro, está condenado. Bueno, hay que recordar ahora, es justo el día más adecuado, aquel artículo de El País, cuando Pedro Sánchez solo era el chico de Sabiniano, en el que se le definió como un insensato sin escrúpulos. Me parece que era la mejor definición posible, y con el tiempo, a medida que además él ha ido adquiriendo poder, ha exagerado los rasgos hasta dimensiones propiamente patológicas. Había que verle hoy en esta reunión de familia con el grupo socialista hablando despacio como el asesino en serie que se deleita explicándole a su víctima cómo la va a desollar. Este hombre ha perdido el juicio. Estamos en manos no de un mal político, estamos en manos de un demente. El recurso a la violencia callejera por parte del poder es una auténtica provocación. Solo cabe recordar, y tómese si usted quiere solo como literatura, que en política como en tantas otras cosas, el que a hierro mata, a hierro muere. 21:48, casi 49, hoy Nuestra Señora de los Dolores, así que felicidades a todas las Dolores y Lolas que en el mundo son, y en particular a Lola, la niña escocesa que armada de cuchillo y hacha se ha convertido en símbolo de la resistencia de los pueblos europeos frente a todo lo que nos ha venido en los últimos años y muy particularmente ante el poder. Así que Lolas del mundo y en particular a la escocesa, felicidades a todas, menos a una, la que usted está pensando. Y dicho esto, titulares porque ha pasado de todo. Vamos allá. Hablaremos, por supuesto, del asunto de la Vuelta Ciclista a España. El gobierno incendia la calle. Si alguien tenía alguna duda, lo que han contado los policías despeja cualquier incógnita. Ha sido el gobierno deliberadamente. Ya los sindicatos policiales han anunciado acciones judiciales contra la delegación del gobierno, es decir, contra el Ministerio del Interior. Vox también, por cierto, porque efectivamente hay razones para ello. Estamos en manos de unos auténticos dementes. Trae causa una cosa de la otra. Hoy ha ido Sánchez
a hablar con su grupo parlamentario y directamente ha entrado en modo delirio. Hemos puesto entre comillas, mirad qué grande soy, y como es perfectamente verosímil que lo haya dicho él, tengo que decirle que no, que lo ponemos nosotros. No lo ha dicho él, pero como si lo hubiera dicho, porque lo que ha estado contando allí era para no creérselo. La economía española va a crecer más que nunca, qué gusto de legislatura en la que hemos sacado tantas leyes adelante, valía la pena esta legislatura, vive... Yo realmente creo que vive en otro mundo, usted quizá piense que no. En todo caso, esto ya no es ciencia política, esto ya es ciencia psiquiátrica. Estas imágenes creo que no corresponden, estas ya sí, porque mientras la ultraizquierda se manifestaba pacíficamente quemando cosas, Vox tenía sin un solo altercado su reunión de este fin de semana, el famoso Viva, en este caso Viva 25, en el pabellón de Vista Alegre, exhibiendo músculo popular y avales internacionales y, por cierto, en consonancia con unas encuestas como las que hemos conocido, y quiero recordar que de GAT3, realmente extraordinarias para los de Santiago Abascal. Quiero recordarle que Abascal inauguró la temporada política entrevistado aquí en este programa. Lo digo porque, como decía mi madre, que en paz descanse, lo he ignorado, ni agradecido ni pagado. Así que aquí queda la cosa. Continúa inevitablemente la ola de dolor, de indignación y de muchas más cosas que ha producido el asesinato alevoso de Charlie Kirk en Utah, en los Estados Unidos, el otro día. Ha hablado la esposa, la viuda, Erika, en un discurso realmente espeluznante por la emoción, en fin, en la que ya ha anunciado que toma el testigo de la lucha de su marido. Lo contaremos. Contaremos también, naturalmente, la sevicia de esa izquierda que ha elogiado el asesinato. Hay que estar dementes, en fin. Bueno, vamos a hablar, por otra parte, de algo de lo que nadie quiere hablar, y son las matanzas sistemáticas de cristianos a manos normalmente de islamistas, pero no solo de ellos, y en particular en África, aunque no solo allí. Esto sí que es un genocidio, estrictamente hablando, porque se les mata en razón de su fe, y se les mata por cientos, por miles, y el mundo callado, con los grandes del mundo sacando de esos países pues todas las materias primas que les hace falta, ¿verdad?, sometiendo a aquellas naciones a regímenes políticos absolutamente salvajes, pero que actúan de consuno con esos otros poderes. Todo se ha dicho. Y unas poblaciones a las que se ha condenado para siempre a vivir en el infierno. Bueno, vamos a hablar de este asunto. Vamos a hablar de esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don José Ramón Ferrandis, ¿cómo estás? Encantado de encontrarme entre vosotros, como siempre, y dispuesto a comentar los temas que consideres oportuno. Este es el espíritu. O sea, este trozo de José Ramón hay que recortarlo, subirlo a TikTok y mandárselo además a todos los contertulios de toda la semana, para que vean lo que hay que decir. O sea, no se trata de hacer un editorial alternativo, de hacer una homilía, de lanzar... No, o sea, hay que ser escueto, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Don José Ramón, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Don Jesús Trillo, ahora a ver si lo mejoras. No, yo, que no soy nada importante, que soy mierda, al fin y al cabo, pero el último españolito... No exageremos. Joder, en fin, españolito... La humildad está bien, pero vamos. Pero bueno, digo por eso. Tampoco hay que hacer sangre. Soy un españolito, que me voy a atrever a pedir perdón a Jonas y a Dinamarca por el bochorno de ayer, ¿no? Porque es para pedirles perdón. Todos los españoles deberíamos pedirle perdón a este chico danés que ganó la vuelta y a toda Dinamarca. No les permitimos entregarles su premio como Dios manda, no les permitimos oír su himno nacional, que es lo que tenía que haber pasado, y la verdad es que fue ya una situación absolutamente vergonzosa, ¿no? Y por tanto, además ayer tuve la mala suerte de estar 2 horas y media detenido en el AVE, en el AVE Barcelona-Madrid, en la ciudad de Zaragoza, gracias a Dios, porque fue en Zaragoza donde yo tuve la mala suerte de estar 2 horas y media detenido con el AVE. Digo en la ciudad porque por lo menos había aire acondicionado y no había ningún problema de salir fuera, en virtud de un incendio que se había proclamado en Calatayud,
que cuando pasamos por Calatayud, al cabo de las 2 horas y media de que arrancase Mira, yo volví en coche en ese momento y efectivamente vio el incendio. pues yo no lo vi, la verdad es que allí no veíamos, desde luego a la estación no llegó humo, no se me parecía. Pero en fin, una cosa lamentable y total. O sea que el tren lo separó otra vez, ¿no? El tren, ya te digo que 2 horas y media o más, que estuvimos allí metidos parados. En fin. Óscar Puente, pues nada, se lo vamos a apuntar. Jesús Trillo, bienvenido, buenas noches. Un país que da gusto. Don Julio Ariza, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto me alegro? Bien, pasemos al siguiente. No, estoy acojonado. ¿Por qué? No, porque después de lo que has dicho de José Ramón, cualquiera dice algo. No, hombre, pero una forma de... Pero con el carácter que tienes, además... Es que yo, de verdad, Por cierto, que sepa usted que Estoy- estamos esperando la máquina mágica de Julio, la máquina del forzudo. La pienso traer y vamos a ver. forzudo Vamos a ver entonces qué pasa. Del forzudo de Tudela. Pues he pasado un mal fin de semana. Sí, ¿eh? No, por otras razones, pero imaginad a esos dos pequeños, uno con 1 año y medio, la niña con 3 años, que están en casa jugando, han vuelto al colegio a las 5 de la tarde allí, me parece, y están con su madre, y les va a preparar la cena, o los va a bañar, o los niños juegan. Alguien llama por teléfono, la mujer coge y pierde el habla, mira a sus hijos, se echa a llorar, los niños la ven llorar a mamá, se acercan a ella. ¿Qué te pasa, mamá? Y la madre no sabe qué decirles a los niños, porque han matado a su padre, un hombre además sano, heroico, ejemplar desde muchos puntos de vista, y desde luego enamorado de sus hijos. Y no he dejado de pensar en esos niños y en esa mujer con el alma rota. Y luego ver el mal en estado puro. Porque puede haber un loco, que seguro que lo es, un loco manipulado, que sea capaz de cometer ese acto. Pero claro, es que hay un montón de locos alrededor, como Sánchez tiene un montón de cómplices, un montón de locos capaces, como Margarita Robles, que algunos dicen que ha sido la que mejor ha reaccionado diciendo, sí, desde luego no son aceptables esos comportamientos, pero claro, hay que tener en cuenta. Es que viví tantos años en el País Vasco, en Navarra, los testimonios de aquella gentuza, que eran peor que los que mataban, que decían algo habrán hecho. Bueno, ¿verdad? es que era de la Guardia Civil. Es que, de verdad que es el mal. El mal es mirar de frente al mal, y el mal te produce una enorme tristeza, una desazón formidable. Y yo sigo teniendo esa imagen del mal de todos los que están aquí, los que están allí, que son capaces de alegrarse, que son capaces de felicitarse, de animarse unos a otros, porque a un chaval de 31 años, padre de 2 criaturas, le han metido un tiro a 200 metros y le han sacado la yugular. En fin, que Dios nos ampare, porque no tiene mucha solución humana eso, ¿eh? Esa gente no nos va a escuchar nunca, no va a dialogar con nosotros, no va a pasarnos, no nos va a perdonar nada, no nos van a dar ni un centímetro de margen, y si pueden acabar con nosotros, acabarán con nosotros. Entonces, habrá que tomar alguna medida, ¿no? Igual no se acaba pasando como a los israelitas con los de Hamás, ¿no? Que tienes que tomar medidas muy drásticas, porque sabes que si no te matan a ti, acaban contigo. Julio, bienvenido, buenas noches. Gracias. A todo esto, Julio estuvo en el Viva 25 este fin de semana, como Carlos Pollán, imagino. Carlos, muy buenas noches. Tú Hola, también, ¿no? buenas noches. Estarías allí. Pues sí, la verdad es que después de todo esto que nos envuelve, de todos estos detalles que se están dando, de noticias de todo tipo, ninguna buena. Creo que lo que hemos vivido este fin de semana en el Palacio de Vistalegre, pues es un grito de esperanza, ¿no? Yo creo que es un oasis dentro de todo lo que estamos viviendo, y con las pilas cargadas y con mucha fuerza de lo que vivimos allí, de los mensajes transmitidos en el día de ayer, tanto por nuestro presidente, por Santiago Abascal, como por el resto de líderes que acompañaron en persona y algunos vía telemática, y muy ilusionados porque el trabajo sabemos que finalmente dará su fruto, y la gente está despertando aquí igual que en media Europa. Carlos, bienvenido, buenas noches. Nosotros vamos a hablar de estas cosas, también de alguna más, pero antes es prescriptivo, y nunca mejor dicho, pasar
por el aparatico ese pequeño de Adolfo Albisturo, porque usted el comediscos lo conoce, que es el desfibrilador, que es como aquello que llevábamos cuando éramos jóvenes algunos, que metías un disco y sonaba, y tenía ese mismo aspecto. Pero es que es pequeñísimo lo del electrocardiograma. Claro, este es un aparato que ya lo estamos presentando. Este aparato lo llevan los médicos de emergencia cuando llegan a una emergencia. Antes de comenzar, si creen que hay que hacer un electro muy completo, poniéndote los cables que todos conocemos, que te ponen hasta 12 derivaciones, pues usan este aparato. ¿Por qué? Porque este aparato ya le marca si ese corazón tiene algún tipo de problema. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues la utilización es súper sencilla. Es simplemente colocar los dedos, derecho, izquierdo, además te pone raile, ya está. Y a partir de ahí, con tu aplicación del móvil, es ponerte cerca y te va a hacer el electro, a sacarte un informe para que lo puedas enviar al médico. Te lo saca además muy detallado, es decir, para que lo puedas leer y cualquier cosa que puedas tener te la va a dar. A partir de este informe, no es que nosotros vayamos a tomar ninguna determinación, no, lo que vamos a hacer es, si te pone, ¿está usted perfecto? No, pues perfecto. Y si te pone cualquier otra cosa, pues como no somos médicos, se lo vamos a decir a nuestro doctor. De hecho, hasta pone enviar al médico, ¿no? Porque ya te dice enviarlo al médico. La opción de enviar al médico, claro, es que cosa está regulino. Eso es, que lo tiene que ver porque, bueno, ¿qué se mide aquí? Mira, fundamentalmente eso que miden son dos cosas que no son para, digamos, que te van a provocar la muerte ni una parada cardíaca, pero te mide la fibrilación auricular, que hay que controlarla, porque es esos coagulitos que se hacen en el corazón, que si no se controlan con anticoagulantes, se van a ir al cerebro o a cualquier otro lugar. Entonces, ya sabe que tienes esa fibrilación auricular para que esos coágulos no se produzcan, y también todo el tipo de taquicardias que pueden caer luego en un problema superior. Entonces, con esto en casita nos lo hacemos. No hace falta todos los días, pero de vez en cuando yo me voy a mirar cómo tengo mi corazón, te mide la tensión, o sea, al final es una medida de cómo estamos a nivel de corazón. Y luego nuestro aparato estrella, que evidentemente es el desfibrilador, sigue habiendo, fijaros, 80, 90 muertes diarias, porque hay una parada cardíaca fuera de un hospital y los médicos de emergencia, el fin de semana pasado, visteis al doctor Javier Guerra en el programa Historia de Nuestros Médicos y nos lo decía. Ellos no llegan a tiempo, es imposible. Son 10 minutos lo que se ha muerto el cerebro. Entonces, si esto lo tenemos cerquita, nosotros actuamos, muy sencillo, colocas dos pegatinas, estudia el corazón y se queda en la corriente, la da, para que ese corazón de nuevo lata. Así que, por favor, tenerlos. Es decir, si la comunidad de vecinos se pone de acuerdo, pues ponerlo vosotros. Llamarnos, os damos facilidades, pero tenerlo, porque es el único aparato que con una parada cardíaca nos puede ayudar para salvar ese corazón. Así que el desfibrilador y luego esto para casita también para que podamos medir nuestro corazón. Adolfo, muchísimas gracias. Recuerda 900-730-061, llame solo una vez, por favor, porque si no se colapsaba el teléfono y puede llamar todo el mundo. Si no le coge nadie, no se preocupe, porque le van a devolver la llamada y usted ya lo pregunta absolutamente todo. Lo que cuesta, la financiación, la rebaja que tiene usted por ser espectador del Toro Televisión y otras muchas cosas del mayor interés. Yo, tal como viene el programa hoy, lo que recomiendo a los espectadores es que se hagan electro ahora antes. Sí, ¿no? Sí, después puede ser tarde. 900-730-061. Vámonos a la publicidad. Y a la vuelta de la publi vamos a empezar por contar la manifestación de Inglaterra o de Londres de este fin de semana. Enorme. Dicen las fuentes oficiales, primero decían que 10.000 personas, luego que 110.000. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver las imágenes y usted saque sus conclusiones. 110.000 a lo mejor en cada lado, porque es impresionante. Yo ya había un comentarista en la televisión francesa muy simpático que decía, fíjate que solo hay blancos, fíjate que es como si fuera un pecado. Bueno, es que justamente de eso se trataba. Publi y lo vemos a la vuelta. 22 horas 8 minutos, 21 y 8 y vamos a pasar por Inglaterra. Aquí venimos contando y prácticamente en ningún lado más se está contando todo lo que viene ocurriendo en el Reino Unido desde hace muchos meses. Hay que recordar el asunto de aquella serie de bandas de pakistaníes y no solo pakistaníes que se dedicaban al secuestro, violación y prostitución de niñas británicas. De esto hace muchos años, el gobierno lo ocultó, el entonces fiscal general, que mire usted por dónde, hoy es primer ministro, el señor Starmer, lo ocultó. No fuera a ser que les acusaron de racismo, ¿verdad? Todo eso empezó a ser destapado por un activista, periodista,
periodista ocasional llamado Tommy Robinson, acabó en la cárcel, por cierto. Bueno, y en realidad fue Elon Musk, el que empezó a darle otra vez alas a lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido, que era una auténtica vergüenza. Y la sociedad callada, y el poder callado, y todo el mundo callado, hasta que empezó a hablar. A partir de ahí se han sucedido muchas cosas y ha estallado el problema terrorífico de la inmigración masiva en el Reino Unido. Terrorífico por la evidencia de que lejos de integrarse en el modo británico de vida, con todo el mundo con bigotes así, tomando el té, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que el país se ha roto. Y la gente de allí, de toda la vida, dice, ya está bien. Lo dice ahora. Bueno, muchos piensan que Inglaterra está ya muerta. Yo, por ejemplo. Otros creen que no. En todo caso, la capacidad de movilización, no de Reform, no de Farage o como se pronuncie, no, de este señor Robinson y su influencia enorme en redes sociales en el nivel popular, son los que han llevado a la gigantesca, nunca vista manifestación de este fin de semana en Londres. María Vallejo nos lo cuenta. Ha sido un fin de semana de protestas no solo en España, sino también en Reino Unido. Según la policía, unas 110.000 personas se manifestaron el sábado en Londres para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal. La marcha fue convocada por el activista Tommy Robinson, que aseguró que la revolución ya había comenzado y que calificó a esa manifestación como la más grande de la historia de Londres. La protesta empezó en el sur hasta la zona gubernamental, donde se instaló un escenario y una pantalla en la que la multitud pudo ver un mensaje de Elon Musk. Tanto si escogéis la violencia como si no, la violencia va hacia vosotros. O lucháis de vuelta o morís. O lucháis de vuelta o morís. Y esa es la verdad. La inmigración ilegal es uno de los grandes problemas que atraviesa el Reino Unido. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el número de residentes nacidos fuera de este país ha crecido de los 5 millones de 2004 a los más de 10 millones que hay en la actualidad. Entre las zonas de origen destacan sobre todo Asia, África y Oriente Medio. Algo que los británicos denuncian es la consecuencia que trae esa inmigración, que es el aumento de los delitos sexuales. En 2024, el año pasado, Reino Unido contabilizó más de 68.000 violaciones, un 692% más que en el año 2000. Unos datos más que preocupantes y por los que ya son muchas personas las que están diciendo basta. Me parece que era de Guardian el helicóptero que iba sacando las imágenes de la gente que se manifestaba. Y ellos insistían, después de haber dicho que eran apenas 10.000 personas, 110.000, 110.000, 110.000. Y tú veías las imágenes del helicóptero del propio medio que decía eso, cómo iban creciendo. Ahí las estamos viendo. 110.000, pues no lo sé, mire, o sea... Impresionante. Eche usted las cuentas. La organización hablaba al principio, perdóname Julio, de 1 millón. Exactamente. Sí. Empezó con 3 millones, bajaron luego a 1 al medir. Y mire, la verdad es que aquí hemos visto en Madrid manifestaciones de 1 millón de personas con menos gente que hay. Claro, en fin. Sin duda ninguna. Era impresionante y lo más impresionante otra vez volvemos a lo mismo. Lo que pasa es muy importante, pero cómo te lo cuentan los medios de comunicación, claro, es tan significativo de que estamos inmersos en una democracia deficitaria completamente de instrumentos para conformar una unidad, una opinión pública libre. Y no hay una opinión pública ni bien formada ni libre y por tanto nuestra democracia está al borde de la muerte. Al borde de la muerte y la gente la gente se ha tomado la información por su mano, que eso es lo que significan las redes. Había que estar siguiendo las cuentas de patriotas británicos para saber lo que estaba pasando de verdad. Fíjese usted. Sí, pero el periodismo se ha ido a hacer puñetas. Las redes sociales están, en este momento están canalizando y están plasmando su actuación y su acción en la medida en que además tienen un nivel de autonomía muchísimo mayor que las televisiones, por ejemplo, y entre los 18 y los 34 años en España el partido que tiene más intención de voto es Vox. Entre los 65 y los 100, como tengo yo, el público televisual es el Partido Socialista, claro, es decir, son los que ven la tele. Y así se está dividiendo el país, entre los que están en las redes y los que ven la tele. Menos esta tele. Menos está, claro. Por supuesto. Por cierto, fortísimo abrazo a un chaval que vino a verme en
Museo del Teatro Romano de Zaragoza. Es una preciosidad. Maño. Una maravilla. Es muy bonito. Eso es muy bonito. Una preciosidad. Bueno, en esta manifestación, a esta manifestación no solo apareció, en esta manifestación no solo apareció Elon Musk por vía telemática, sino que además estuvieron presentes Eric Zemmour, por ejemplo, que se marchó de París allá y dio su speech. Esta chica holandesa rubia tan guapa que nunca me acuerdo del nombre porque es complicadísimo de pronunciar. ¿Qué más da el nombre? Ya, pero hombre, sí, ¿no? Porque es muy importante en redes sociales. Bueno, mucha gente, José Ramón. Yo había leído la primera vez que era la BBC la que había, pero vamos, The Guardian es exactamente lo mismo, o prácticamente lo mismo. Digamos que la BBC es audiovisual y The Guardian es escrito, y ambos bastardizan la profesión periodística, es decir, hacen gala de mentir sistemáticamente en aras de la defensa de unos postulados. Y aquí es que llegamos al límite del marxismo grouchiano. ¿Usted a quién va a creer? ¿A mí o a sus ojos pecadores? Es decir, ¿está usted viendo que esto es masivo y yo le estoy diciendo a usted repetidamente que 110.000? Bueno, el desprestigio tanto de The Guardian como de BBC es completo. Claro. Y sin embargo hay una cuasi monopolización de la información. Es decir, ¿quién ve la tele o quién lee The Guardian? Bueno, pues los que lo leen para convencerse de que realmente lo que les dijeron anteriormente es cierto. Es decir, están reforzando, pues más o menos como Sánchez. Habla para los suyos, para que no se le escapen. Lo demás le da igual. No sé si habéis seguido vosotros la situación de Inglaterra. Hombre, es vamos muy a ver, complicada de seguir, Porque... No, yo no he seguido los últimos, sí, más o menos, no, pero tampoco la manifestación de ayer. Pero sí que tengo bastante tradición en estar en Londres, ir a Londres y siempre en Londres no recuerdo que me haya llevado nunca un taxista que no fuera pakistaní, pacíficamente, hace ya muchos años, ¿no? Yo voy a Londres desde hace, yo qué sé, prefiero no recordar los años, ¿no? O por ejemplo, yo qué sé, la compra de Jodier Fayad, de Harrods, etcétera. Es decir, que era pacífico el tema de la inmigración, y particularmente de aquellos países que hubieran formado parte antiguamente del Imperio Británico, ¿no? De la Commonwealth, etcétera. Algo ha pasado que ha cambiado. Ha cambiado y no creo que sea, y sinceramente no creo que sea tanto en la actitud de los británicos como en la actitud de los que vienen de fuera. Pero es que está cambiando en todos lados, ese es el problema. Es decir, que yo creo que la agresividad musulmana, hablando en plata, ha crecido muchísimo. Es obvio que, por supuesto, no ya la yihad, sino la influencia de ese radicalismo, si quieres llamarle de alguna manera, pues no sé, fundamentalista, está extendiéndose demasiado por el mundo musulmán. Y luego, por otro lado, yo creo que hay ya una situación de tal invasión masiva que no es soportable por las economías occidentales, en la medida en que las economías occidentales han recuperado el déficit de población que tenían, etcétera, ¿no? Ahora, en Inglaterra no es un país racista. Inglaterra lo fue en su momento en el tratamiento de las colonias, pero yo en Londres toda la vida he visto, insisto, pakistaníes, indios, etcétera, que era más normal casi que ver, o yo qué sé, o los jugadores de fútbol ingleses, la selección inglesa ya es como en Real Madrid, la mitad son negros, es decir, que no hay ningún problema, nunca ha habido ningún problema de integración, ¿no? Luego, aquí está pasando algo de cambio que luego quizás analizaremos más en concreto cuando hablemos del tema de la vuelta, ¿no? O del caso de Charlie Kirk. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que la manifestación de este fin de semana y lo que se está viviendo es consecuencia de que los británicos ahora mismo ya se consideran extranjeros en su propio país. Creo que el nivel de inmigración, tanto legal como ilegal, ha desbordado igual que en el resto de países. Y hay pues países que están despertando en Europa. Quizá tarde, porque hay mucha gente que entiende que probablemente Inglaterra sea uno de los países en los que es tarde ya para dar la vuelta a eso. Por eso nosotros siempre decimos que España está a tiempo. España todavía está a tiempo de revertir esta situación y de que no llegue a los extremos que llega en el resto en muchos países de Europa. Y bueno, pues en Inglaterra yo creo que ha llegado a tal punto, igual que aquí en España, al run de las encuestas, pues que ahora nos encontramos al primer ministro, a Starmer, bueno, pues haciendo suyos los discursos sobre la inmigración ilegal
del líder del Partido de la Reforma, de Farage. Es una estafa como otra cualquiera. Es una estafa como otra cualquiera porque ya ha ocurrido, tenemos el ejemplo de Alemania, con ese discurso en periodo electoral, y una vez que sean el resultado de las elecciones, pues AfD queda fuera y pactan los populares, entre comillas, de aquel sitio y los socialistas. Creo que también nos está ocurriendo aquí en España. No hay más que escuchar al Partido Popular en estos últimos meses, también al run-run de las encuestas, pero sin convicción. Cuando hablas de algo en lo que no crees de verdad, cuando hablas de algo en lo que no piensas, no lo estás diciendo más que sin ningún convencimiento, porque los números que te han dado esta semana te dicen que tienes que decir esto porque por la parte derecha te están comiendo la tostada, pues es un engaño, es una estafa más. No son creíbles en cuanto al discurso de la inmigración. Nosotros llevamos desde Vox diciendo lo mismo desde hace un montón de años, pensando que esto iba a pasar. Esto ya está aquí, ya ha pasado en toda Europa, y sí que insisto en que estamos a tiempo de poder solucionarlo. Y yo le diría a la gente que se fíen del original, que las copias siempre salen malas. Hay en este asunto, José Ramón, Julio, Jesús, algo interesante. Vamos a ver. Por una parte, en los últimos años lo que ha habido es una iba a decir invasión, pues perdóneme usted, de cargos públicos elevadísimos, el propio ministro del Interior en este momento, de verdad, que no es que sean de origen musulmán, es que son militantes musulmanes. Lo han dicho en sus declaraciones públicas, es decir, aquí no se ha contado nada, pero cualquiera que se informe por medios exteriores lo ve. Dos, por otra parte, yo no conozco el suelo inglés, ¿no? Es decir, no me he empapado allí. Lo conozco solo por corresponsales, por gente que me escribe, que me cuenta cosas y tal, y luego lo que sigo. La impresión que me da es que no es que ahora aparezca un problema, es que ahora se ha destapado la olla de un problema que hasta ahora no se podía contar. Lo cual también me da la impresión de que ha exasperado la reacción. Porque claro, cuando tú descubres que la BBC, la policía, el gobierno, los asistentes sociales, o como sea el nombre de los funcionarios públicos que se encargaban de esto, deliberadamente han estado ocultando la trata de niñas para no denunciar a musulmanes por el hecho de ser musulmanes, lo lógico es que te hunde una rabia absoluta. Todo eso ocurre además en un momento en el que la inmigración muy particularmente musulmana ha llegado a tal grado de densidad que no tiene que fingir que se integra, sino que impone sus propias normas en zonas enteras, sobre todo de las grandes ciudades. Hemos titulado Manifestación masiva en Londres contra la inmigración. Lo he titulado yo así, o sea que la culpa es mía. Más que nada porque poner lo que de verdad ha sido era demasiado largo, porque es manifestación masiva en Londres contra la desnacionalización de los ingleses, porque es que esa es la cuestión. De repente has descubierto un país que ya no es el tuyo. Starmer, al que mencionabas tú antes, que efectivamente está ahora con esas declaraciones, ostras, ha mandado a la policía la semana pasada a detener a la gente que colgaba banderas de Inglaterra, que son como las de Huesca, con la Cruz de San Jorge, en los balcones. En sus casas, sí. Detenerlos por colgar la bandera de tu país. Claro, es que es una cosa muy gorda. Es que yo creo que ha habido un fenómeno, y lo sigue habiendo, de multiculturalismo asimétrico. Quiero decir con esto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a ver, aquí resulta que cada cual puede tener y debe tener su identidad cultural y debe ser respetada. Pero claro, cuando tú tienes tu identidad cultural británica, simplemente británica, o española en España, y dices algo de esto, de lo que estamos hablando aquí ahora mismo, que nosotros mismos, las cosas que estamos diciendo, somos tachados de odio, somos tachados de fachas, somos tachados de todo. Sin embargo, si ellos dicen lo contrario de nosotros, pues no pasa nada, están en lo correcto. Yo creo que eso es lo que está cambiando, gracias a Dios. Es decir, ¿qué está cambiando? Que de una puñetera vez se puede hablar libremente y que ya la gente se está empezando a dar cuenta de que ya está bien de esa asimetría y de ese pensamiento único impuesto. No se sabe muy bien por quién, pero en definitiva impuesto. Yo creo que sí que se bueno, sí, eso te lo puede contar Fernández con su libro de la Agenda 2030, por ejemplo. Con nombre y apellidos, Claro, quiero decir, con nombre y apellidos y que no tan claro, ¿no? Yo creo, Jesús, que no se ponderará en años
el trabajo que ha hecho Vox estos últimos 5 años en la sociedad española. Es decir, esa ventana de Overton, que estaba ya digamos, con un enfoque fuera de la naturaleza, fuera del orden normal, fuera de la realidad, enfocada ya hacia lo transgénero de lo transgénero. Han venido unos señores simplemente observando la realidad con una audacia y una valentía notables y les han explicado a la gente lo que la gente estaba viendo y han sintonizado con la realidad, han entendido la realidad, la han comprendido. Y la gente ha dicho, coño, aquí hay unos tíos que saben de qué va esto, que han visto, que están viendo que la gente joven no tiene dónde vivir y no tiene dónde formar un núcleo de esperanza para su futuro. Que resulta que en los barrios donde vivíamos tranquilitos y bajábamos a comprar el pan y mi madre bajaba a contar, ya no puede hacerlo. Que la casa que habíamos comprado por 120, 140.000 euros, hoy la tengo casi que regalar porque ha sido colonizada por unos señores que tienen unos hábitos de comportamiento habituales que son insoportables para una persona normal de nuestra civilización. Entonces, claro, vino Vox y le dijo a la gente, chicos, que es que esto está muy mal, es que no puede seguir entrando gente así, porque no podemos pararla. Es que no podemos seguir con este nivel de impuestos porque los autónomos ya no pueden, la gente está cerrando, los comercios no pueden vivir, no pueden contratar. Es decir, Vox ha sintonizado con la realidad y ahora cada golpe de realidad, que desgraciadamente se llama violación o se llama crimen con un cuchillo o se llama asalto a una mujer en las Ramblas de Barcelona o se llama lo que se llame, cada uno de esos hechos es un capazo de votos para Vox. Porque hay más gente que les reconoce, que han ido anticipándose y con una enorme penalidad para ellos y para su grupo político, han dicho las cosas que nadie quería oír, que los otros políticos no querían escuchar. Y la ventana de Overton, ayer, en el Viva 25, salió a hablar un tío, es el alcalde de Lima, al que yo no conocía, y empezó su discurso diciendo, viva Dios, viva Cristo, viva la vida, vivan los ríos de amor, cerró el tipo el discurso. Claro, aquí en España te puede salir una sonrisa, pero en un lugar como los Estados Unidos, la gente no se ha cansado con la muerte de Charlie Kirk de hablar de Dios, de hablar de oración, de hablar de perdón, de hablar... Es decir, esa ventana de Overton se ha ido al quinto pino. Es decir, hoy puedes hablar de la vida, puedes hablar de oración, puedes hablar de Dios, puedes hablar de familia. Y en gran medida eso es posible porque Vox se ha atrevido, se la ha jugado. Yo llevo oyendo a muchos de mis amigos, gente de buenísima fe y de enorme inteligencia, algunos de ellos, desde luego más que la mía, diciéndome, estáis perdiendo un chorro de votos cada cosa que hacéis. Es que ahora os habéis ido de los gobiernos autonómicos, vais a cerrar. Es que ahora se os ha ido no sé quién que es listísimo, estáis muertos. Es que ahora el de Castilla y León sale y dice, esto es el final. Y es que ahora con el tema de Israel, liquidaos. Y es que con el tema de Trump y los aranceles, imagínate, no vais a tener ni un voto. Coño, pues poneros a pensar. Justo al revés. Porque igual resulta que el tema es que está conectando con la realidad de la vida y de las cosas. Y por eso hoy Vox, que estaba en un 9,6%, está en un 17,9%. ¿Eso sabéis cómo se llama? Duplicar en un año. Mientras su principal competidor, que es el Partido Popular, no sabe, es decir, está como las veletas, es que está haciendo así, ¿de dónde me paro? No, aquí no, que los otros ya se han parado aquí. No, dale, sigue, sigue. Están completamente desconcertados, desnortados. Si solo se trataba de una cosa, de tener ideas claras y de conectar con la gente, que es para lo que estás, para servir a la gente y a sus problemas reales. José Ramón. Es mutatis mutandis, es lo que está pasando en el Reino Unido, de la Gran Bretaña. Sale un tipo, que era aquel que enarboló la bandera del Brexit, Nigel Farage, y es que si veis las expectativas de voto, si se produjeran ahora las elecciones, los tipos
sacarían aproximadamente 4/5 partes de los escaños. Es increíble, sí, cuando lo ves. Sí, ¿Por qué? Por decir las cosas. Dice, mire usted, esto es insoportable, esto no hay quien lo aguante. Cuando ganemos, nos iremos del tribunal este que nos obliga. Ya está bien, se acabó. Y entonces la gente ha dicho, yo voto a ese. Y ojo que no han intervenido en la convocatoria de la manifestación, que ha sido Robinson. Es decir, los británicos están hartos. ¿Pero por qué en la Gran Bretaña y por qué en Francia? En mi opinión, en otros países también ocurre. En Alemania ya saben por qué fue Angela Merkel, que metió la pata hasta los corvejones, no equivocándose, sino deliberadamente. Pero en fin, vamos a dejarlo en el Reino Unido. El Imperio Británico, que ha sido el más extenso de la historia, se comportó en el subcontinente indio de una manera tal que yo creo que lo recuerdan y lo recordarán durante siglos. Es decir, la hambruna de Bengala de 1944 está creada por el Reino Unido al objeto de obtener alimentos o té en detrimento de los consumos habituales, y se saben y se ha visto las fotografías de los centenares de miles de muertos de hambre que elegantemente los británicos produjeron en beneficio propio. Esto no se olvida. Perdón. Cuando se abandonó en 1948 la península indostánica y se dividió por razones religiosas, también fue brutal, porque los indios no musulmanes que vivían en la zona que después fue Pakistán tuvieron que emigrar por millones, con todos los muertos que eso supuso, y viceversa. Los musulmanes que vivían en la zona que después fue India tuvieron que marcharse a Pakistán. Fue un desastre absoluto la descomposición del imperio, con lo cual yo recuerdo haber estado en la Gran Bretaña cuando estaba estudiando, y de esto puedes hacerte la idea, y hablábamos del reflujo del imperio. Es decir, todos aquellos que habían pertenecido, que eran parte de la Commonwealth, decían, no, vamos a vivir en Londres, que se vive mejor. Y efectivamente, todas las tiendas que abrían por la noche estaban regentadas por pakistaníes, por paquis. No subía yo en taxi porque estaba estudiando, pero vamos, más o menos. Es decir, lo que ha habido es un descontrol total y absoluto, porque en su momento no se han opuesto a las brutalidades de los inmigrantes contra la población local. Aquellos pakistaníes del año 50, de la independencia de la India, seguro que estaban en esa manifestación, ¿eh? Ojo, es un fenómeno nuevo. La inmigración masiva que hay en Manchester y en Birmingham, la que produjo el follón que tú antes hacías referencia de las violaciones ocultas, etcétera, etcétera, eso no es lo mismo que lo procedente del antiguo Imperio Británico. No. Que por supuesto tenía muchas razones de un comportamiento, si quieres, sí, como decirte, puritanista, por así decirlo en inglés, ¿no? Tradicional. No, esto es otra cosa, esto es una cosa nueva. Esto es un fenómeno nuevo en general. Claro. El complejo de culpa del británico que dice, me he portado mal, ahora se están portando mal conmigo, aguanto. Pues no, a los pocos años resulta que se te ha ido de las manos y que te has convertido en un estado fallido. El problema es preguntarse si vienen para acá masivamente porque huyen de su país por hambre, no es el caso, o sencillamente vienen para acá masivamente porque alguien está dirigiendo que vengan para acá masivamente. Y llega un momento en que ya uno empieza a buscarse. Pero Jesús Trillo, tú has visto esta misma semana en España a los sindicatos y a las grandes empresas de distribución alimentaria coincidir en el efecto llamada a los dos. Están buscando eso, están buscando mano de obra barata. Lo que pasa es que estamos hablando de un imperio británico que concede la independencia a la India en torno en 1942. 48. No, en Pakistán yo creo que es el 47, 48. Puede ser. Pero la India yo creo que es antes, es el en torno al 92. Pero en cualquier caso, la esclavitud se prohíbe en Gran Bretaña en 1837. En 1837, os recuerdo que las leyes de Burgos, que establecen la dignidad, la libertad 1515. Y condenan absolutamente cualquier maltrato, cualquier menos consideración a los indígenas de América, es de 1512. 1512, efectivamente. 12 leyes de Burgos. Hablando de qué vienen a contarnos los británicos? Hablando de nuestra América. Hablando de nuestra América. Estábamos hablando de Londres, que sois hijos de la Gran Bretaña. Que Trump ha volado otro barco. Sí, acaba de volar una lancha con 3 muertos. Pues es un barco en principio... No, una barquita, Un barquito, vamos. Una barquita,
Está viendo usted ahí la imagen y, bueno, las imágenes son... Ay, mira, os las pongo en Telegram si queréis. Es esa es. Ahora le pega un pequeño pepinazo, pero eso mide 14 metros. 14, 16 metros. Es una lancha, una lancha rápida. Sí, yo creo que ya no es tan rápida. Con 10 cañones por banda, una vez que recibe lo de Trump, ya no es tan rápida. Señores, publicidad, que es la hora de irse a la publi, de hecho ya es un poquito más tarde de lo previsto. Publi, a la vuelta vamos a hablar de un asunto que nosotros queremos que usted tenga el material. Bueno, lo vamos a subir a redes de inmediato, el asunto de la matanza de cristianos. Son 7.000, quiero recordar, solo en Nigeria, solo en lo que va de año. Y aquí todo el mundo callado. Bardem también, por cierto. ¿Quién manda que muera? En fin, publi y a la vuelta lo vemos. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. 22:39, 21:39 en Canarias, y nosotros vamos a contar eso que nos está contando. Usted sabe, aquí lo hemos contado en esta cadena. Apenas se cuenta en ningún sitio más y es realmente sorprendente, ¿eh? En fin, sorprendente quizás no sea la palabra, pero es palmariamente injusto. Están matando a cristianos por miles en todo el mundo, muy especialmente en África, por el hecho de ser cristianos. A lo mejor no se cuenta porque quienes los matan por el hecho de ser musulmanes. Y esto hay que decirlo así porque es así. Y alguien debería hacer una reflexión en lugar de taparlo, ¿no? Bueno, Yago Soler nos hace un brevísimo informe. Entre los bombardeos israelíes en Gaza y la invasión rusa de Ucrania, otras matanzas en el mundo pasan desapercibidas, como las que viven los cristianos en África. Es el territorio donde más católicos sufren la violencia. En la mayoría de las ocasiones terminan en asesinatos. Nigeria es un estado carcomido por el terrorismo, sobre todo por Boko Haram, filial del Daesh. En el sur de este país han sido masacrados desde hace una década más de 20.000 cristianos, afirma el seminario británico Catholic Herald. Suceden en aldeas remotas, a manos del yihadismo y grupos criminales. Esta violencia provoca oleadas de desplazados por todo el continente. Otro país sumido en la violencia, la República Democrática del Congo, es un punto negro para los católicos africanos, sobre todo en el este. Los llegan a matar a machetazos en aldeas, sin compasión, según relatan varios testigos. La falta de seguridad en la zona les da impunidad a los criminales. La Unión Europea ha pedido al gobierno congoleño que cuide la libertad religiosa. En 2024 murieron en todo el mundo 4.400 cristianos, la mayoría en África. Este pasado domingo, el Papa León XIV reconoció a mártires como una religiosa asesinada en Somalia o un grupo de cristianos evangélicos muertos a tiros en Burkina Faso. Todo lo que está pasando en África desde la descolonización, perdóneme, en Francia sería delito decir esto, es una auténtica vergüenza. Y además es una vergüenza que es culpa, por una parte, de los grandes grupos de interés y de poder occidentales y de los pequeños grupos de poder africanos. Claro. Y el resultado es un continente sin solución. Yo siempre recomiendo, por cierto, debe estar todavía en YouTube, como es una cosa que generalmente la gente no ve, hay que verlo, un documental italiano hecho en los años 60 y tantos, en el contexto de la descolonización, que se llama Adiós África. Lo tiene usted en Adiós África, en italiano, Adiós África, Adiós, y también en inglés. Lo pongo en mi Telegram. Sí, lo subo a Telegram para que la gente lo tenga a mano. ¿Quieren hacer ustedes el favor de poner los QRs para darse de alta en el Telegram o en el WhatsApp? Ahí, bueno, el Telegram ahí está, Julio Ariza el Toro, y el WhatsApp ya sabe usted que es el código asirio. Código asirio, por favor.
O piedra de silo, porque el rey Quick response, quick está response. en San Juan, en Pravia, Sí. Asturias. Y les voy a subir el documental de Adiós Italia para que comprueben. Adiós Italia, no Adiós África. Adiós África para que comprueben lo bien informado que está Esparza. Don José Ramón, ibas a decir. Yo, por hacer un poquito de historia, cuando antes mencionábamos la labor nefasta del Imperio Británico en el subcontinente indio, es el tema de la descolonización. Es decir, en la década de los años 60 aproximadamente, tuvo lugar prácticamente la total descolonización de los imperios francés y británico en África, inducidos, presionados por la Unión Soviética, que quería que formaran parte de su ámbito de interés y de su área de influencia. Bien, los países tomaron las riendas de su propio destino con las poblaciones autóctonas, y eso pasó, ya os digo, en los años 60. Bueno, pues desde entonces Naciones Unidas está lanzando década tras década programas de financiación con los recursos y el dinero de los países más ricos que canaliza hacia los países más pobres, y lo ha hecho en la década de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90, 40 años. Más después 15 años de un proyecto o un programa que se llamaba Objetivos del Milenio, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ha sido seguido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, ¿cuál ha sido el efecto de los 100 millones de dólares que han sido canalizados en los últimos 64 años, desde los países occidentales hasta los países africanos, en materia de desarrollo? Es muy fácil, cero. 100 billones, es decir, 100 con 12 ceros. ¿Y esto por qué es? Pues porque las élites de esos países se embolsan la mayoría de esos recursos que después desplazarán a donde corresponda, pero los países no se benefician de desarrollo alguno. Y sin embargo, Naciones Unidas siguen materializando los mismos programas una y otra vez, pensando que haciendo lo mismo los resultados van a ser distintos. ¡Qué gente! ¿Tú crees que pensando lo mismo? Es que hay un problema. Si no te sale el negocio, lo sigues lanzando y te lucras con él. De manera que podemos garantizar que nunca funcionará ninguno de estos decenios, ni quinquenios, ni nada para el desarrollo, porque si no, perderían el chollo. Es terrible. Para que los espectadores lo entiendan, es que estamos haciendo una cosa que el que pierde se va quitando una prenda, y me ha tocado quitarme a mí la chaqueta. Ahora me quito yo ahora le toca un calcetín. Hombre, yo creo que de manera inmediata estamos en el mismo problema anterior, ¿eh? Es decir, ¿dónde se ha producido 9.600 muertos en los últimos 2 años? En Nigeria. ¿A causa de qué? De Boko Haram y del ISWAP, se llama, ¿eh? Que son grupos no fundamentalistas, son ya yihad superterrorista, ¿no? ¿Dónde hay más casos? Mozambique. Mozambique es un Estado islámico, no nos olvidemos de eso. Mozambique es el único Estado islámico que hay en el mundo junto con Irán. ¿Eh? El Sahel son grupos terroristas, yihadistas. ¿Y dónde más? En el Congo. En el Congo, por cierto, también hay otro grupo, ADF se llama, me parece. Todos esos son grupos yihadistas. Y en la República Centroafricana, y son Mali. grupos que a su vez heredan la dinámica violenta de otros grupos formados en la práctica por señores de la guerra y señores del dinero y de los diamantes y de la droga y de todo. O sea, pero vamos, que no existen. Sin embargo, si hablamos de grupos radicalistas, radicales, yihadistas, terroristas islámicos, por ejemplo, Hamas, en Gaza, nosotros somos predicadores del odio. Predicadores del odio. ¿No se puede hablar? Yo creo que de lo que estabais hablando al principio, que es del por qué ese silencio, ese que no se conozca que esto está ocurriendo. Yo creo que no se conoce que está ocurriendo porque si se conoce que el islamismo, los musulmanes, son los grandes promotores de todas estas matanzas, eso iría en contra de la defensa que se hace desde ciertos medios y de las grandes estructuras de no combatir esa inmigración masiva islamista de la que estamos hablando siempre. Entonces eso iría en contra de lo que defienden luego en sus medios de comunicación. Yo creo que cada uno en el ámbito que tenemos, aquí se hace, en este medio de comunicación por supuesto, cada uno en su ámbito de actuación debe de hacer, desarrollar y comentar y hacer que se sepa lo que está pasando en esos países. ¿Por qué?
al ritmo que siguen muchos países de Europa y puede seguir España en un futuro, nadie quita que todas esas matanzas de cristianos aparezcan en cualquier país europeo también de cualquier manera. Cada uno dentro de su ámbito. Nosotros en las Cortes de Castilla y León hemos hecho varias actividades en Semana Santa y en otras épocas con ayudas a una asociación que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, sí, hombre, claro. Que son ellos los que dirigen esos pequeños fondos y esas colaboraciones que hemos hecho con ellos a donde más se necesita, ¿no? Por eso yo insistiría a la gente que nos ve que desde su ámbito de actuación sean también altavoces de esto que está ocurriendo y que los grandes medios no nos permiten conocer. Bueno, aquí tenemos la ventaja de tener los medios de la Conferencia Episcopal, la 13 y la COPE, que están estáis al mismo nivel sistemáticamente defendiendo de defensa de eso y hablando de estas cosas, claro. A mí me da mucha vergüenza. Hay una diferencia entre ironía y sarcasmo, que Óscar Puente no comprende, pero en este caso esto no es ironía, es sarcasmo. Sí, señor. Para que usted lo sepa. Es un sarcasmo también lamentable. Absolutamente lamentable. Porque claro, estos señores podían porque dedicarse estás en el discurso único a lo que se tienen que dedicar, y la ayuda internacional de España, como la de Estados Unidos, debería dedicarse a los colectivos que de verdad necesitan que alguien les ayude. Porque desde luego los que vienen aquí con 17, 18, 20 años no necesitan que alguien les ayude, necesitan que ellos ayuden a sus familias, que son fundamentales para trabajar en la casa, para trabajar en el campo, para ayudar a los hermanos. Son muchos de ellos de familias numerosas, y los que están más capacitados se marchan y los demás se quedan colgados allí, en el marco además de unos gobernantes completamente corruptos. El caso de Marruecos, como el caso de otras partes. ¿Tú crees que los 100 y pico millones que ha anunciado Sánchez que va a mandar a Gaza, a fin y al cabo a Hamas, que es el gobierno de Gaza, lo va a dedicar? En Gaza hay un problema muy importante, que es el agua, ¿no? Y sin embargo, en el sur de la franja de Gaza hay el acuífero más importante de todo Israel, que no son capaces de explotar a esta gente. Necesitan meter, ponte que 10 millones de euros, ¿no? O 10 millones de dólares. Bueno, ¿tú crees que alguno de esos millones van a ser dedicados a explotar el agua del acuífero, o a comprar armas, o a hacer más subterráneos, que tienen ya 500 kilómetros de subterráneos para entrar? Directamente a las cuentas de los que viven en Doha. Esparza nos hemos criado hablando de Yasser Arafat y de la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Sabéis con cuánto dinero dejó en los bancos suizos el señor Arafat a su viuda? No sé, pero una barbaridad. Me he oído decir eso, sí. Te da más por encima de 1.500 millones. ¿Cuántos? 1.500 millones. Eso es amor, ¿ves? Claro. Eso era eso es la calidad bien entendida, el líder de la Organización para la Liberación no de de pesetas, sino de dólares, ¿no? De pesetas. Hay una cuestión clave aquí, que es si esto es mentira, Trillo. Todo es mentira. Una cuestión concomitante, que es donde va el dinero de la cooperación española, también en África. Todo lo que está sacando Pablo Cambronero, que está haciendo un trabajo impagable y al que hay que citarle una y otra vez, es realmente para no creérselo. Lo último que ha publicado es lo que le hemos dado en concepto de salud reproductiva, aborto, vamos, a las indígenas Wayuu, que viven entre Colombia y Venezuela, a las que les acabamos de pasar 150.000 euros, así por las buenas. Para que aborten. ¿Quién se lo queda? Pues ¿quién se lo va a quedar? ¿Quién se lo queda? Riquiño, ¿quién se lo va a quedar? ¿Alguien del PSOE? O de Podemos. En fin, bueno, mire, esto hay que contarlo y hay que seguir contándolo. Yo quiero recordarle para los más mayores, ¿se acuerdan de cuando éramos pequeños, la guerra de Biafra y todo aquello? Era ya ahí. Los biafreños eran los cristianos. Y los dejaron caer, ¿eh? En fin, bueno, historias de la descolonización precisamente. Tiene usted en el Telegram de Julio y en el WhatsApp también, supongo. Ya he puesto tu reportaje. La película esta, de verdad que vale la pena, ¿eh? O sea, no es para todos los estómagos porque cuenta la verdad. Pero, en fin. Bueno, si os dais de alta en el Telegram y no os gusta, os devuelvo el dinero. Eso está bien pensado, porque como no cuesta nada, pero bueno. Por eso. Antes de pasar a la política nacional, no queremos dejar de hablar del asunto Charlie Kirk, que no puede caer en el olvido por muchas razones. Por supuesto, el espectáculo de indigencia moral de la izquierda universal y de la española también de forma particular es para no creérselo, pero lo más importante es lo que queda ahora. Y lo que queda ahora es una viuda dispuesta a seguir con la antorcha encendida. Y ella misma lo ha dicho, y lo dijo en un discurso realmente emocionante, donde dijo, entre otras muchas cosas, porque es un cuarto de hora de discurso, esto que va a escuchar usted.
Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios. Todos deberían saber esto. Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen idea. No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Pues está muy bien, porque precisamente lo que pretenden era callarle. O sea, no mataron a Charlie Kirk por ser un señor muy de derechas, no. Le mataron porque hablaba y convencía. Por eso era un objetivo. Y ese combate pues tiene que continuar. Así que bravo por la viuda, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, ¿cómo habéis visto el post, todo lo que ha ocurrido después? He visto que alguien pedía, Stephen King, por ejemplo, pedía perdón por haber dado por ciertos los bulos acerca de frases atribuidas a Charlie Kirk que eran mentira. He visto a pocos que pidan perdón. Stephen King, entre otros, ha reconocido que se había dejado llevar por lo que los medios de comunicación convencionales estaban contando, que era mentira. Básicamente todo era mentira. Es que es atroz, ¿eh? Yo creo que lo de Charlie Kirk pone manifiesto, en mi opinión, como decían los marxistas, os acordáis, del salto cualitativo, ¿no? Aquí hay un salto cualitativo en todo esto. Eso es hegeliano, efectivamente. Efectivamente. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiero decir que hemos pasado no ya de la polarización, aquí el gran pecado era la polarización y el dividir la sociedad, no, hemos pasado a la violencia. Es decir, aquí ya se legitima el asesinato. En los Estados Unidos uno empieza a ver las cosas que han dicho, no ya en los medios oficiales que han dicho barbaridades, la NBC, por cierto, y alguna que otra cadena, sino también en todas las redes sociales y están efectivamente ya justificando la violencia, es decir, el asesinato político. Y eso ya es un paso grave. De hecho, en mi opinión, luego hablaremos de la vuelta, pero en mi opinión aquí está pasando algo parecido. Tertuliano en el siglo II ya les explicaba a los cristianos que la sangre de los mártires era la principal semilla de nuevas conversiones. Y lo que está diciendo esa mujer, la viuda de Charlie Kirk, es que su marido es un mártir. La muerte de su marido no es inútil, la sangre de su marido es probablemente puede ser la semilla de la conversión de miles o de millones de personas en el mundo. Porque frente al mal, las gentes de buen corazón y de buena fe reaccionan bien. Hay una cosa que dijo frente ella, al mal se motivan. Hay una cosa que dijo ella que la verdad es que es terrorífico pensarlo, pero es verdad. En Estados Unidos ser cristiano y decir que ser cristiano es peligroso ya no es seguro. En los Estados Unidos. En ciertos ámbitos, y en particular en el universitario, pues, absolutamente. Lo cual es increíble, ¿no? Es decir, bueno. Y por tanto, la vida eterna no es una cosa que se consiga fácil, macho. ¿Perdona? La vida eterna no es una cosa que se consiga fácil. Hombre, ya. Oye, si hay que morir mártir, tienes una garantía, macho. Estamos en el país de la democracia y de la libertad. Y que, ten en cuenta que la primera libertad que los fundadores de los Estados Unidos quisieron proteger, y es la razón por la que estaban allí, a fin y al cabo, era la libertad religiosa y la libertad de cultos. Y ahí está. Y la han respetado siempre. Pues les ha salido fenomenal. Cuando llegas a entender que al final de la vida, sobre todo, que todo es nada, has empezado a entender. Y todo es nada. Queridos amigos. Sí, todo eso está muy bien. Pero aquí... Viene el realismo ahora del científico. Mientras no pongamos de nuevo la frase «pon la otra mejilla en perspectiva», esto no tendrá solución. Es decir, todas esas gentes que dicen hay que cargarse a estos tíos porque son unos fascistas, sin saber qué significa el fascismo, porque ninguno de ellos, cuando lo utiliza, tiene la menor idea que fascismo es socialismo nacional. Pero vamos a dejarlo estar porque Mussolini les pilla muy atrás mano a todos ellos. No. Cuando gravite sobre ellos el mismo riesgo que ellos están haciendo gravitar sobre los otros, las cosas cambiarán. Tuvisteis, Carlos, en el Viva un recuerdo especial para Charlie Kirk, ¿verdad? Sí, fue muy emotivo. Desde luego que el inicio del acto estuvo marcado por un vídeo muy bonito, muy emotivo, que bueno, pues hizo a todo el mundo estar aplaudiendo. No sé el tiempo que estuvimos aplaudiendo
seguido 1 minuto y medio, 2 minutos. Lo estamos viendo en imágenes. En la presentación de ese vídeo, y acabó con, bueno, pues con el himno de La muerte no es el final. Y la verdad es que sí que fue muy emotivo. Yo creo que de todo lo que se ha leído y oído, esa podredumbre que hemos sufrido de mensajes falsos, frases entrecortadas, sacadas de contexto, yo creo que nos tenemos que quedar con que el asesinato de Charlie Kirk lo que va a traer es que mucha gente se preocupe de conocerle de verdad, y de conocerle sin la intermediación y sin la manipulación de esos grandes medios que han dicho auténticas barbaridades de él, y puedan conocer sin intermediarios la realidad de lo que era este hombre. Porque este hombre, se darán cuenta que era un joven que con un micrófono en mano debatía con la palabra sin nada más ante cualquier persona que quería hablar con él. Y eso es lo que va a conocer la gente de verdad, y lo que va a crear el efecto contrario que todos estos que hablan de que poco más que lo mataron con razón, se van a llevar una sorpresa, porque como ha dicho su viuda, van a ser muchas las mujeres. Ella va a seguir con su legado, pero seguro que van a ser muchísimos millones de jóvenes en el mundo que, cuando interioricen y conozcan la realidad de lo que este hombre estaba haciendo en Estados Unidos, el efecto va a ser todo el contrario a lo que mucha gente se piensa. Mira, yo estoy con lo que dice Julio, que es un mártir de nuestro tiempo, sin ninguna duda. Llevo siguiendo a Kirk más de 2 años en el canal de Telegram. Tengo varios digamos, a los que sigo, opinadores, influencers americanos. El primero es Tucker Carlson, desde luego, Jack Posobiec, que os lo recomiendo, Ben Shapiro, que también os lo recomiendo, Lauren Bitzke y Charlie Kirk. Y Charlie Kirk, si sigues su canal, que en este momento está con una última imagen que es muy bonita, podéis entrar porque todavía está activo el canal. Era uno de los tíos más, comprometidos con un lenguaje de fraternidad, de tolerancia, de acercarse a todos. Bueno, por eso quizás lo han elegido, ¿no? Era el más peligroso. Pero el resto de opinadores son gente de primera división. Es que con todo lo que se ha oído de él, la gente tiene que saber que su único arma era su micro. Vamos a poner un ejemplo. El otro día lo poníamos y me parece que es importante poner exactamente este ejemplo, porque es uno de los que más se ha deformado y da fe de hasta qué punto deliberadamente los medios han retorcido el mensaje para presentarlo como un monstruo. Por ejemplo, esa idea según la cual Charlie Kirk era partidario de que los negros volvieran a ser esclavos para dejar de delinquir. En un debate con una chica afroamericana, como dicen allí, activista de los derechos de los negros y tal, la chica le dice que si hay mayor índice de delincuencia entre la población afroamericana, cosa que es un dato objetivo, es por las circunstancias sociales de pobreza. Y Charlie le contesta, si fuera por eso, en la época en la que eran esclavos, que eran muchísimo más difíciles las circunstancias, delinquirían más, y no era así. Luego, esa no es la razón. Bueno, eso lo coge el periodista progre occidental y lo convierte en Charlie Kirk defiende que vuelvan a ser esclavos para que dejen de delinquir. Ese ha sido el grado de manipulación. Es una auténtica brutalidad fabricada por periodistas, de esos que luego te dicen, fíjate solo de los medios acreditados y de los medios formales, que están manipulando salvajemente la realidad para crear una atmósfera en la que una parte de la sociedad tiene que ser excluida por sus ideas. Que es lo que están haciendo. Y esto nos va a llevar, por cierto, al tema de la vuelta, que tantas ganas tiene Jesús Trillo de hincar el diente, y lo entiendo. Perdona, sobre eso que estabas diciendo, hay medios que ya sabíamos todos lo que iban a decir. O sea, no teníamos ninguna duda. Pero esos medios que parece que sí, pero no, todos han puesto algún pero. Es acojonante. Todos han puesto algún pero. Acojonante. O sea, nadie ha dicho claramente a este señor lo han matado porque... Punto. Se condena y punto. Pero es que siempre han sacado un pero, es que es infumable, de verdad. Pero mira, fíjate que yo he visto hasta la confusión. Hay un personaje que a mí siempre me gustó mucho, que probablemente con Irving Kristol es la mejor cabeza de la derecha americana de siempre, que era Russell Kirk, igual, el mismo apellido que Charlie Kirk. No tiene nada que ver, lo investigué a ver si tenían algún parentesco y no tiene nada que ver. Bueno, pues aquí han confundido a uno con otro.
Este chico, que yo sepa, no se declaraba conservador, como sí se declaraba Russell Kirk, ¿no? Y este chico lo que se declaraba es como decía antes Julio. Él le oí el otro día sus últimas manifestaciones, donde le preguntaron, con buen acierto, si usted tuviera que morir, ¿qué legado le gustaría dejar de su...? Y él lo último que manifestó públicamente dice, a mí la fe. Yo quisiera que se recordara por mi defensa de la fe. Por tanto, nada tiene que ver con el tema político neoconservador y tal igual. En fin. Como Lucía Carán, igual, ¿no? O James Martin. Sí. El mal nunca desaparecerá. Hasta el final de los tiempos tendremos que soportar que haya un equilibrio desequilibrado entre el bien y el mal. Yo solo lo que propugno es que haya una mayor igualdad, más o menos. No, sí, ¿no? Esto del mal tiene su miga, porque evidentemente ya no estamos en una dialéctica derecha-izquierda. Esto es otra historia ya, enteramente. O sea, no tiene nada que ver. Hemos entrado en otro mundo. Y esto es muy importante subrayarlo, por eso el asesinato de Charlie Kirk es tan significativo. Yo creo que marca realmente una época. En versión más reducida y menos cruenta, pero también muy preocupante, está efectivamente la demencia de la izquierda española en el asunto de la vuelta, o la de la izquierda francesa, utilizada como masa de maniobra por parte del poder para frustrar las revueltas patriotas. Estamos viviendo una primitivización de la izquierda en todas partes, realmente muy, muy, muy llamativa y muy preocupante también, porque no le hacen las cosas a la violencia. Claro, ¿y eso dónde puede acabar? Pues en ningún lado, en ningún lado bueno. Vamos a la pública, ¿vemos? No solamente una cuestión, yo viendo esto, buscando... Es curioso que ya me enteré que en las elecciones últimas regionales de Westfalia, en Alemania, hubo 7 candidatos de AfD. Sí, hombre, que han muerto en extrañas circunstancias. Que murieron en extrañas circunstancias, ninguno por causa natural. Suicidio, accidente, no sé qué tal. Renania del Norte-Westfalia, donde, por cierto, Alternativa por Alemania ha triplicado sus resultados. Está en el 16 y pico %, creo recordar. Es muy importante porque, como usted sabe, el vivero de votos de la Alternativa es la Alemania del Este, pero Renania del Norte-Westfalia es la otra. Y aquí, en fin. Bueno, dos cosas muy importantes. Una, nosotros vamos a seguir contando esto, este tipo de cosas. Podremos. Vale. Podremos mientras usted esté ahí al otro lado para vernos. Y para que usted esté ahí al otro lado para vernos, hace falta que el que pueda se comprometa. Y el Club de Amigos está hecho para eso. Es nuestro banderín de enganche. 91-616-2464. Usted sabe que aquí la gente le cuenta, pero además tiene desgravación fiscal y además las actividades del club, y todo eso es verdad y es muy importante. Pero mire, aquí se trata de defender España, como me decía el otro día un corresponsal canario al que mando un fuerte abrazo, y realmente ya está. Y al decir eso uno está diciendo una visión del mundo, una tradición cultural, una herencia religiosa, un universo de valores con el que nosotros nos comprometemos frente a un poder que defiende violentamente incluso lo contrario. Acompañados lo hacemos mejor. Y usted puede acompañarnos precisamente con el Club de Amigos que ha nacido para eso. 91-616-2464. ¿Y vosotros para que usted no esté solo. ¿Y vosotros que habéis venido de Zaragoza, maños, dicen con perricas caramelos? Y hay otro refrán también muy bueno, que a mí me gustan mucho los maños, Zaragoza. Dicen, muchos aplaudieron sus piruetas, pero el solico se curó las agujetas. Eso es lo y a mí no es que cuando nos dicen por la calle, darles más caña, duro con ellos, digo, un momento, por favor, que nos acaban de sacar la colonoscopia hace un minuto. Joder. Sí. Club de Amigos en fin. Zaragoza no, pero más caña. Que también, pero Galicia, Montes de Galicia. Quiero contarlo antes de irnos a la publicidad. Qué rico, por Dios. No, claro. Calla, usted por que Dios, los Pasandín padre e hijo han hecho aquí en la calle Azcona de Madrid, han cogido Galicia y se la han traído. Todo es el aspecto, el color, el aroma, el sabor, ni el cuento, en fin, lo que es la cocina gallega de toda la vida, la mejor cocina gallega en mariscos, en carnes, en vinos.
o en creaciones como ese buñuelo de bacalao que está usted viendo. Bueno. Lo A del ver, buñuelo, un tío, babero para Lucas. Julio Ariza, por favor. Y otro para mí, porque el buñuelo de bacalao es una cosa... Y no, bueno, el pulpo mejor de Madrid. y el pulpo es impresionante. ¿Y sabe usted qué es lo mejor? A mí, aparte, yo aquí he comido muchas veces el servicio porque, de verdad, qué profesionalidad. O sea, gente que te tiende a la mesa y que no solo se sabe la carta, que es que además se sabe la cocina, que eso ya sí que es para notar. El pulpo, Trillo. Es que todo está en su Octopus, punto. a ti te gustará. Es que todo está en su punto. Encontrar un pulpo que se te deshaga en la boca es una cosa... En fin, pues aquí, en Montes de Galicia, que además está en zona anti-Almeida, se puede ir en coche y aparcar en la puerta, Yes. y nadie te pone una multa. Bueno, ahí es la rayita, He hecho ya unas sabe usted, pero foticos. bueno, no te hacen una foto, no sé qué, zona anti-Almeida, dentro de la Almendra de Madrid, que es la calle Azcona, Montes de Galicia. Dame No se lo un puede perder. segundo, Esparza, Pero porque solo uno. lo de los Montes de Galicia es flipante cómo se come. Bueno, allá vosotros si vais o no, yo voy todo lo que puedo. Pero os voy a enviar al Telegram cómo tiene Almeida algunos trocicos de la ciudad. Solo hay que abrir un poquito los ojos y mirar a los contenedores. Y ahora mismo os voy a poner en el Telegram, a los que os hayáis dado de alta, los que no estéis, lo siento, las fotos que he hecho esta tarde en la plaza de Quevedo, macho. Pues pasamos de los tenedores a los contenedores. Ahora vais a verlo, Venga, y ahora ahora vais a ver a cómo la está, publicidad. cómo tiene Almeida Madrid. Y a la vuelta. a la Almeida, Madrid Central, vuelta. hijo. Está Almeida, por cierto, con lo de la vuelta enfadadísimo. Sí, O sea, que claro. el gobierno va por él. No me extraña. Bueno, van a por más. A por Madrid también. Eso Sí, es verdad. Almeida, pobrecito, van a por ti. Publido. Uy. 23:12, 22:12 en Canarias y vamos a la polémica de la vuelta, que ellos harán lo que les dé la gana como siempre, pero me parece que habría que elevarlo un poco. El gobierno, no había más que ver sus innumerables canales públicos y concertados hace un ratito, estaba en la cosa de tratar de orientarlo hacia la polémica de si el deporte y la política, no sé cuántos, el conflicto de Palestina y no sé qué. Yo creo que después de lo que hemos sabido y que la policía ha contado, aquí el problema es otro. Pero bueno, esto en todo caso lo discutiremos. Resumen, pues lo que nos ha contado Gabriel Serrano. Esta edición de la Vuelta Ciclista a España no ha estado marcada por los pedales, sino por las protestas que han hecho que varias etapas no se hayan podido terminar, poniendo en riesgo la integridad física de los corredores. El fin de la competición estaba preparado para que fuese en Madrid, pero se produjo a 56 kilómetros de la meta. Un grupo de radicales ocupó la carretera y detuvo al pelotón. La organización tomó una decisión. Comunicado oficial. La etapa 21 de la Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio. El ciclista danés Vingegaard, ganador de la Vuelta, ha afirmado que ha sido la carrera más extraña de su vida. Varios equipos se reunieron en el aparcamiento de un hotel de la capital e improvisaron una entrega de premios. El podio fueron unas neveras. La izquierda más violenta se apoderó de las calles de Madrid, sembrando el caos, destrozando el mobiliario urbano y enfrentándose a la policía. Ha habido 2 detenidos y 22 agentes heridos. Políticos de España han alentado la situación. Irene Montero y Ione Belarra estaban en primera fila de las protestas. No solo desde Podemos, el presidente del gobierno se mostraba contento con lo que estaba sucediendo. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. La presidenta de la Comunidad de Madrid respondía así a Sánchez. Cuando el presidente de la nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca, tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país! El alcalde de Madrid también le señala directamente. Se ha inundado las calles de chinchetas y de cristales para que los ciclistas no pudieran pasar y en su caso que si pasaban que tuvieran peligro para su integridad física. Algunos lo celebrarán como un triunfo, incluyendo el presidente del gobierno, al cargo directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid todavía, y yo lo considero como uno de los días más tristes desde que soy alcalde. Sindicatos de la Policía Nacional señalan al delegado del gobierno en Madrid. Afirman que impidió a los policías usar medios de protección y material antidisturbios desde el inicio de los ataques de los manifestantes. Francisco Martín ha quitado hierro a lo ocurrido y se posiciona del lado de las protestas violentas. En primer lugar, quiero enviar un mensaje de tranquilidad. La ciudad de Madrid se encuentra en estos momentos en una situación de normalidad. Madrid ha hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional. Madrid hoy, como en otros lugares de España estos días, ha sido ejemplo de dignidad
enarbolando alto y fuerte la bandera de la paz. El talibán Martín, usted ya sabe que dentro del sanchismo hay un grupo específico de jabalíes, como se les llamaba en las Cortes de la Segunda República. Bueno, o sea, este va muchísimo más allá. No sé cómo se llama el tipo ese de jabalí africano, que es que tiene unos colmillos tan grandes con mucho pelo. Sí, ¿no? O sea, ese... Pepe. Es este. ¿No? Bueno, insisto... A partir de que los policías han empezado a salir del hospital y han empezado a contar, nos hemos ido enterando de muchas cosas y, entre otras, fundamental, que todo estaba perfectamente orquestado y organizado, entre otros por ese tipo que acaba de hablar con la corbatica roja, que es el jefe de la policía en Madrid y que los dejó solos. La operación tenía naturalmente su cobertura mediática habitual con la cadena SER, que ha traspasado el umbral del ridículo con esta información que está usted viendo en pantalla. Después de decir que los manifestantes utilizaron las vallas para defenderse de la policía, ojo, termina reconociendo que se había equivocado y que en realidad los manifestantes arrojaban las vallas contra la policía, que es efectivamente lo que ocurrió. ¿El gobierno qué dice? El gobierno está encantado. Y Pedro Sánchez, mira, se me acaba de ocurrir Pedro Gaza. En fin, bueno, oye, Pedro Sánchez igual a los de la SER les pusieron al revés el vídeo. ¿A quién? A los de la SER. Pues a lo mejor era eso, ¿no? Para que se lo vimos en la moviola. ¿No? Pedro Sánchez hoy sacaba pecho como la libertad guiando al pueblo de la Croix, pero en escuálido, y decía esto. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Bueno, ya íbamos a más, ya, y Yolanda Díez, ya sí, pues yo, 2 huevos duros y otro, y hay que marcar los productos israelíes, o sea que ya, lo ha dicho que sí, con una estrella amarilla o qué, o sea, estamos en este nivel, ¿no? Bueno, ¿por qué? Yo creo sinceramente porque necesitan que haya violencia. Pero esta es mi opinión, no sé vosotros cómo lo veis. Ya lo dijo en su día el señor Zapatero, cuando Sí, le sí, pillaron ¿verdad? con un micrófono abierto que no debía estarlo, hablando con Gabilondo, dice, nos conviene que haya tensión. Pues en eso siguen. Pero les conviene que haya tensión desde 1879. Caramba. Desde 1789. Pero, no, 1879. No es la revolución, es la creación del partido. Sí, claro, pero a mí me ha retrotraído. No, yo quería hacer como 3 pequeños comentarios. El primero, la imagen de España está por los suelos. Es decir, no somos capaces de mantener orden ni de organizar, sí que de organizar, pero cuando se le ataca no sabemos defender una vuelta de varios, en el que participa gente de muchos países del mundo. No somos capaces. Con lo cual, a ver la del año que viene si tiene lugar, y en cualquier caso la imagen es de desorden, de estado fallido, comentaba anteriormente. Lo segundo es que basta con ver las cifras. 22 policías heridos y 2 personas detenidas. Bueno, es evidente la desproporción. En Ferraz esto no pasaba. Los 2 detenidos agredieron y lastimaron a 11 policías cada uno. Claro, por eso lo detuvieron desde el suelo. No, el increíble Hulk. Y lo tercero es un poco pragmatismo. Esto es como lo del huevo de la serpiente. Tú vas por la calle o por el campo y dices, ahí va un huevo de serpiente. ¿Voy a esperar a que la serpiente crezca y me pique? No. Yo vuelvo a lo de antes, a lo del salto cualitativo. Buscaba la palabra alemana y la encontré en la cabeza. Aufenboom, se decía. En definitiva, un cambio sintético, ¿no? Es decir, todo. ¿Qué ¿Cómo has pasa? dicho? Que yo creo que aquí hay un cambio. Perdona, ¿cómo has dicho? Aufenboom. 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 Esparza. ¿Tú qué dices? Bueno, no sé. Cuando Trillo se pone hegeliano, yo prefiero callar. Es como Weltanschauung. ¿Sabes cuando me pongo el manico? Trillo, Weltanschauung. No, Weltanschauung. Schadenfreude. Como y todas esas cosas. Ich liebe dich. Trillo. Tanque. Bueno, no, vamos a ver. Tanque, si es que es un militarista. Lo que iba a decir es que el cambio es ese. El cambio cualitativo es que ahora han pasado a la violencia. Ahora han pasado a la violencia. Ya no se trata de la dialéctica de las ideas, ni de... Ahora ya hay violencia. Ojo, porque hoy decir a una miembro, yo creo que la directora de Jupol es uno de los grupos de la policía, ¿no?
uno de las asociaciones. Sí, es la mayoritaria, Jupol, de hecho, en la mesa de la policía. Voy a decir textualmente, lo voy a decir en la radio, que el delegado del gobierno celebró a la última hora del día el resultado de su actuación porque el propósito era exactamente ese, conseguir que la vuelta no terminase y que se armase el follón que se armó al llegar a Madrid. Lo cual es absolutamente increíble. Es decir, pensar que un gobierno fomenta la violencia de propósito contra la Vuelta Ciclista a España, que por otro lado es un acto que, como decía Perico Delgado, no sé si oíste a Perico Delgado en sus declaraciones en televisión, estuvo francamente bien. Dice, miren ustedes, pero si es que estos señores que están ahí no tienen ni idea ni de lo que es Ghana, ni lo que es el palestino, ni nada por el estilo. Lo único que quieren es enfrentar a los españoles unos con otros. Y eso es lo que todo el mundo ya terminará dándose cuenta. Espero que la ventana de Overton funcione también aquí, Julio. Funcionará. Porque es que es tremendo. Es decir, es que están fomentando la violencia. Están fomentando de nuevo el enfrentamiento civil. Es increíble, pero están en ello. Y todo porque en el fondo pero es que es un país donde es posible utilizar así a la policía y que la policía se calle. Es increíble. O es que a la vuelta la policía, cuando iban perseguidos por los manifestantes rojos de izquierdas, se fueron a pegarles a los que estaban rezando el rosario en Ferraz. Era otra policía, no lo conocía. Era el mismo mando. Oye, son mayores, Julio, pero llevamos diciendo años. Que un Oye, igualar los salarios de los mozos, de los ertzainas, de los policías, de Guardia Civil. Se monta una manifestación de gente más o menos de derechas y vienen unos tíos de 2 metros por 2 metros y sacuden a las señoras de 90 años. Hombre, que tengan un poquito también de joder. Sí, pero... No es lo mismo un tío que coge una valla y la tira contra esto, que además mide 1,95 y tiene una fuerza tal, que pegarle a una ancianita. Es que lo he visto. Pero... Y son policías, tío. Vamos. Pero sí, Julio, pero vamos. Es increíble que un gobierno esté fomentando la violencia. Son muchos cómplices y el boicot. Todo lo que quieras. Pero vamos, es increíble. Hoy el diario La Gazzetta dello Sport, que es el marca, digamos, italiano, decía una cosa muy acertada y el tema es tremendo. Es decir, España... el ciclismo está en crisis por culpa de España. El ciclismo mundial. No estoy hablando... ¿Por qué? Porque claro, a partir de ahora, como el ciclismo es muy débil desde ese punto de vista. En una carrera ciclista le metes efectivamente, unas chinchetas, o te metes... Y matas a un chaval, sí. Es decir, el ciclismo está en crisis por culpa de España. Fíjate tú hasta dónde hemos llegado. Un país que ha tenido, pues, yo qué sé, los grandes ciclistas que hemos tenido. Ahora ya no tenemos, pero el Contador fue el último, ¿no? Pero... Carlos, ¿en Castilla y León se han producido también problemas o no en la vuelta? No, hubo en Galicia, pero ya en Ponferrada no hubo en Valladolid, perdón. Hubo una convocatoria en Valladolid muy fuerte, efectivamente. En Valladolid, Pablo Fernández solicitando que la gente saliera a la calle. Luego el valiente, pues cuando le fue a identificar la Policía Nacional, se identificó con su carné de procurador de las Cortes de Castilla y León, donde por detrás viene su inviolabilidad, no sé qué más. Sí. Pero bueno. Por cierto, hemos visto a Irene Montero y a Yone Belarra poseídas. O posesas, más bien. Los agraciados mozos que estaban a su lado no es que estuvieran ligando, es que eran sus guardaespaldas. Que así da gusto ir a protestar. Así también iba yo. Imagínate, si hubiera ido a Ferraz con... Yo sobre este tema... Pues, hubo que salir una manifestación con guardaespaldas, tío. Escuchemos a Carlos. Sobre este tema, que sí querría decir 2 o 3 cosas. Todos recordaréis a Santiago Abascal, nuestro presidente, decir hace unas semanas que lo peor de Sánchez estaba por venir. Fíjate que Almeida ha dicho lo mismo hoy. Bueno, es que están recuperando discurso, Están diciendo muchas cosas, pero reitero a la gente que se quede con los originales, que las copias suelen salir malas. Pero lo ha dicho y lo ha repetido por activa y por pasiva varias veces. Y yo creo que esto es un paso más de todo eso. Los incidentes de estos días de la Vuelta Ciclista pues no hacen más que ser una muestra más de hasta dónde es capaz este señor de hacer por mantenerse en el poder. Ya hemos metido
la violencia, hemos metido ya la violencia también en el deporte. Ahora a ver cómo somos capaces de ir a pedir unos Juegos Olímpicos o una cosa de estas a cualquier estamento internacional del deporte. Pero bueno, este tipo ha sido capaz de todo, es capaz de por 7 votos la amnistía, capaz de tener todas las corrupciones posibles dentro de su partido, dentro de su familia, y algo que no se nos puede olvidar de ninguna manera. De aquí en adelante todo serán cortinas de humo para tapar lo que no se nos puede olvidar a nadie, que su mujer está imputada 5 veces, su hermano está al borde del banquillo, sus secretarios generales del Partido Socialista, los secretarios de organización también lo están, y ojalá haya justicia, y este señor acabe en el banquillo también. José Ramón. Sí, que no se nos olvide que efectivamente necesita ocultar esa realidad que le es adversa con cualquier tipo de actuación. Y si tiene que crearla, la crea. Qué fácil. En el fondo es muy fácil porque tienen el poder real. No solo el BOE, no, que ya es bastante. Claro. Tienen también a la policía. Y la policía tiene que obedecer porque de lo contrario, a pesar de lo que Julio estaba insinuando de alguna manera, porque de lo contrario, bueno, pues desaparecen. Es decir, se les abre el expediente correspondiente, son funcionarios y van fuera. Es decir, esto es una situación diabólica para quienes tienen que obedecer órdenes. Y lo de la obediencia debida es otro tema que algún día podríamos discutir. ¿Hasta dónde llega la obediencia? Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo que la gravedad de este asunto, poner en peligro la vida de esa gente, de los ciclistas, que además son todos extranjeros, casi todos extranjeros, por mucho que haya un equipo judío, un equipo israelita. Son de muchos países. Claro. Y la gente que hay alrededor, etcétera. Pero usted está loco. Es que ya es una locura, porque además si empezamos en plan de violencia política, tiene un más sentido que, oiga, o yo qué sé, pues vaya usted y coja y péguele a los de enfrente, a lo que sea, ¿no? Pero esto es increíble. Pero él necesita encontrar una bandera que movilice a una masa de votantes eventuales lo suficientemente cerril como para seguirle y como para aceptar como elemento de indignación moral una causa que en realidad no afecta a lo más mínimo a la realidad del poder en España. Nada que ver. Tampoco nos engañemos, es decir, aquí la gente no se moviliza por cómo está la vivienda, por cómo está el empleo, no, es por algo en lo que además no van a influir nada. Pero lo necesitan porque la izquierda necesita creer eso, toda esa masa popular, esa que iba a dejar de votarle en principio porque está de mierda hasta el cuello, por decirlo en términos jurídicos, ¿verdad? ¿Con esto qué haces? El cuello, ¿no? No, el cuello. El cuello sí, pero no sé cómo se... Sí, en el término jurídico, cuello. Claro, lo que pasa es que es de una irresponsabilidad infinita, porque has abierto la jaula de los perros deliberadamente. Y además no las has abierto como se hace con frecuencia, porque en política se hace mucho, de eso escribo yo mañana en Gaceta, para neutralizar un peligro mayor, el famoso contrafuego. No, coño, te has puesto la cabeza de la manifestación tú con la antorcha, lo cual puede tener unas repercusiones absolutamente imprevisibles desde todos los puntos de vista. Imagínate una sobre todo para el país. O sea, imagínate una Palestina de estas montada en un estadio de fútbol lleno hasta la bandera, donde haya 90.000 personas, que en España hay varios, la que se monta, la gente corriendo, etcétera, etcétera. Vamos, y se puede montar, que estos animales pueden montar. A ti que eres jurista, te preocupa particularmente, como decir, la imprudencia de un acto que puede traducirse en daños objetivos para las personas y los semovientes. Yo creo que lo que quiero, José Javier, es que la gente se dé cuenta de en manos de quién estamos. Ayer, y perdóname si igual me extiendo y luego, en fin, ayer oí yo... Te pediré una Aufhebung, una síntesis. No, es muy sencillo. Ayer oí yo, no es hacer catecismo, ayer oí yo una homilía en Zaragoza por un canónigo de esos de a la antigua, don Joaquín Aguilar, en el Pilar. ¿A qué hora? Maravillosa, por la mañana, a la misa de 12 o así. Yo la de 1. ¿Ah, sí? Porque tostón, o sea, que larguísimo fue todo. Bueno, pues no, son dos visiones distintas, desde luego. El que yo oí fue maravilloso. Entonces, un argumento que utilizó fue ayer la lectura, era Moisés, cuando los israelitas le dicen que están hartos de que pasará no tener pan ni agua y tal igual, que por lo menos en Egipto vivían tal. Entonces, claro, lo que contrapones es que a la gente le gusta más la esclavitud que la libertad.
Por eso Dios les manda que le pique. Vimos la misma... las serpientes. No, pues, o sea, estabas tú en misa en aquel momento en Zaragoza. Sí. O bien repitió la homilía, que es posible, ¿verdad?, en diferentes horarios, No lo sé, y pero fui ampliando la medida que avanzaba a mí el me horario, pareció que porque el tío hablaba con una claridad tremenda, una maravilla. Y efectivamente, es que eso es lo que pasa en España. Necesitamos que no muerda la serpiente para que nos espabilemos Si vamos y de nos demos pistolas- cuenta de que el ser humano es libre, no es esclavo. Le gusta más la esclavitud que la libertad. Acuérdate la semana pasada cuando decía qué gobernante cuando ve que le ataca a alguien con muchas más fuerzas que las que él tiene para defenderse, no envía una señal pidiendo la paz para evitar que masacren a todo su pueblo. Eso es un gobernante, claro, es su obligación. Este es al revés. Y eso es precisamente lo que lo hace tan peligroso. Y yo esto querría subrayarlo porque es el gran problema. Vamos a ver, yo entiendo los reproches de Jesús Trillo, pero que haya violencia en el deporte, la historia del deporte, que quiere usted que le diga. Que la promoción el poder, no. Claro, es que esto es lo nuevo. Y que además diga, sí señor, y voy a volver a hacerlo. Y hay que extenderlo a... Pero es que luego fue a hablar, a la familia socialista. Por cierto, a ver si tenemos la imagen, porque era terrorífico ver a María Jesús Montero. Cuando entraba Pedro Sánchez, allí, donde estaba reuniendo su grupo, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, como Pedro Navaja, iba detrás a María Jesús Montero haciendo así, que era una cosa patética. O sea, no se puede tener menos dignidad. Bueno, sí se puede. Pero había que escuchar a Pedro Sánchez. Magalí Bujía nos ha cogido un florilegio de las cosas que ha dicho hoy. No preste usted atención tanto a lo que dice como a cómo lo dice. José Javier, pero no violencia. No. Déjate de Objebum. Sánchez. No, te iba a decir que no es Sánchez. violencia en el deporte, sino contra el deporte. ¿Qué diferencia? Bueno, dirige el programa Jesús Trillo. Sánchez. Bien. Esta acción de gobierno le está sentando, pero que muy bien, a España. Nuestro país representa el 40% del total del crecimiento económico de la zona euro. Tenemos más de 22 millones de personas ocupadas en nuestro país. Casi 4 millones de empleos se han creado desde el año de la pandemia en el año 2020. Y al tiempo estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos acortando la desigualdad, que sigue siendo uno de los principales problemas en nuestro país. Elevamos el salario mínimo interprofesional, elevamos también las pensiones. Como escuchamos la semana pasada, España hoy es quien salva el honor de Europa. Por primera vez, ministra Isabel, hemos creado la empresa estatal de la vivienda para hacer del Estado también un actor promotor de vivienda protegida, que no se desamortice y no se venda a los fondos buitres, sino que sean durante toda su vida propiedad del Estado. Hemos reconocido el Estado de Palestina, algo que este mismo mes en la Asamblea General de Naciones Unidas van a hacer otros grandes países europeos, con lo cual no es que estuviéramos solos, es que hemos sido los primeros. Por tanto, decían que estábamos solos y al final resultó que estábamos siendo los primeros. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. Hacía años que España no tenía una relación tan sólida con potencias como Brasil, como China, también con el mundo árabe, con Asia Oriental, con los países del norte y el centro de Europa, o hacía años que América Latina y el Caribe y la Unión Europea no se acercaban y ahora lo están haciendo gracias a nosotros. Pues hoy mismo vamos a exigir, como anuncié ayer en Málaga, a las plataformas de alquiler vacacional que eliminen de su web 53.000 pisos turísticos, vayan a parar a la gente que las necesita para vivir gracias al alquiler residencial. Por tanto, España funciona y funciona gracias a las recetas socialdemócratas. En un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, nosotros destacamos porque reivindicamos lo correcto. ¿Y los chinos sí pueden participar, correcto, de las bolas? O sea, Israel no puede participar ni en Eurovisión, pero los chinos, que tienen 2 millones de tíos en campos de concentración, que aplican la pena de muerte y las restricciones de libertad a todos los niveles y sin ningún problema, sin ninguna crítica. Los cubanos van a seguir saltando el triple salto también, que lo hacen, que llevan 50 años sojuzgando a su pueblo, torturando, matando. ¿Esos no les pasa nada? ¿Esto de qué va? O
O sea que ahora Israel no puede participar en competiciones deportivas. Y Cuba sí. Y Venezuela también. Es curioso. Y China también. Julio, la historia... Oye, pero estáis tontos. O sea, la gente esto se lo come. La historia se repite y entonces el principio del siglo XX pues se está pareciendo cada vez más al principio del siglo XXI, ¿no? En el año 25 empezó a oírse el discurso antisemita en Alemania, ¿no? Pues este señor está en el mismo discurso. Ese antisemitismo que nos trajo lo que nos trajo. Y no era precisamente... Ya, pero Jesús, vamos a ver, sí que explícame si el cine está manejado por Hollywood, que son judíos. La banca, pues no sé, fíjate, se llaman Morgan, se llaman, Solomon Brothers, se llaman, no sé, es que todos los Rockefeller, Rothschild, son todos judíos. Sí. O sea, los que tienen la pasta, los que tienen el cine, los que tienen los medios de comunicación, el Murdoch y toda esa, son todos judíos. Chico, y 4 desmelenados de Gaza y palestinos que no tienen un euro. ¿Les ganan por la mano la campaña de la información? Sí, sí. Explicármelo. Hombre, se llama Qatar, entre otras cosas. Hombre, ya, pero es un núcleo de poder feroz. Qatar no tiene más poder. Es un núcleo de poder feroz y, por otra parte... La Rockefeller no... Yo creo que estamos saliéndonos un poco del tema Sánchez, pero bueno. Bueno, ya, pero aquí hoy esto es libertad. Sí. Esto aquí es libertad. Pero no libertinaje. Bueno, si esto ha demostrado algo, es la ruptura desde mi punto de vista entre los lobbies de poder judíos, que todos conocemos, cada vez más transnacionales, cada vez menos específicamente norteamericanos, y los objetivos concretos, no solo del Estado de Israel, sino más precisamente de Netanyahu. Me parece que hay evidentemente una ruptura que es lo que ha hecho que por primera vez la batalla de la comunicación la pierda Israel enteramente. Pero a mí todo eso me parece... porque es lo que nos toca aquí, claro. Incluso secundario respecto a lo que he escuchado hoy, porque esto siempre lo he escuchado entero, de Pedro Sánchez ante sus diputados, que lo que he visto es a un señor que ha perdido por completo el sentido de la realidad y a un montón de gente que hace como si lo hubiera perdido aplaudiéndole porque sabe que su poder, su supervivencia, no solo política, económica, etcétera, depende de seguir diciéndole a Calígula que listo es tu caballo. Es que no es Óscar Puente, por cierto. Que estamos en esas, ¿eh? Sí, joder, porque han anunciado su futuro al cuello del rucio. Ya que hablabas del caballo de Calígula, es decir, este señor, cuyo comportamiento es cada vez más calificable desde el punto de vista médico, arrastra a todo su partido detrás porque están obligados a hacerlo. Es el gran timonel de nuestro tiempo. Ya que hablabas de hace exactamente, o casi, 100 años... este discurso le conviene ahora para tender esa cortina de humo. Pero mañana tendrá otro que no es necesariamente contradictorio específicamente con este, sino da igual. Se trata de que la gente no esté mirando a la luna, que esté mirando al dedo. Oye, lo consigue con los suyos, chico. Sí, pero... ¿Lo consigue con los suyos? No lo sé. ¿Lo consigue con los suyos, Carlos? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo claramente que sí, lo que has comentado tú. Yo creo que este hombre tiene una obsesión absoluta desde el principio. Recuerdo con aquel ministro que le duró 2 días, ¿cómo se llama? Maxim Huerta. Maxim Huerta, sí. Que le preguntó que él cómo veía que su persona iba a pasar a la posteridad, a la historia. Este señor, desde el día que ha llegado, está en las mismas. Tiene una enfermedad que ahora mismo está ya desbocada porque está en una huida hacia adelante a todos los niveles, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de su círculo más cercano. Todo el mundo está implicado en juicios, en corrupción, y este hombre, por supuesto que todos los que tiene ahí, su supervivencia la tienen atada a que él sobreviva. Y ahora mismo, pues van a ir todos a la vez. ¿Qué pasará cuando este hombre desaparezca? Bueno, pues veremos todos estos que han sido medio pensionistas como Paje y compañía, a ver por dónde salen, ¿no? Pero bueno, ellos también tendrán sobre sus espaldas que si tanto criticaban a su jefe y creían que estaba haciendo cosas que no debía hacer, podían haber puesto sus diputados de sus regiones y de sus comunidades al servicio de echar a este hombre que está haciendo un daño a España
que será difícil de arreglar. Mientras tanto, la realidad sigue su curso. En el Supremo, por ejemplo, en el Tribunal Supremo sigue su curso con esto que va a ver usted ahora mismo en pantalla, porque esto va a pasar. El Tribunal Supremo tiene indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal. Y saldrá. Tardará más, tardará menos, pero saldrá. La cosa se va a ir agravando para la supervivencia política de Sánchez. Por tanto, hay que prever, hoy lo hemos visto con toda claridad, que él va a estirar todo lo que pueda esa estrategia de la tensión, recurriendo incluso a la violencia. Pues habrá que estar preparados. Y al antisemitismo. Y al antisemitismo, que es increíble, pero en fin. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Claro. Bueno, señores, a la publi, porque nos queda por ver una cosa, ya son y 41, que es lo del Viva 25, que yo no quería dejar de contarlo. Ha sido en realidad la gran concentración del fin de semana ha sido esa, en el pabellón de Vista Alegre, en Madrid. Vox, enseguida. 23:45, 22:45 en Canarias. Que sepa usted que en la localidad escocesa de Jedburgh, los lectores de mi libro El tercio que nunca existió lo recordarán, porque hubo una gran batalla ahí donde soldados españoles combatían junto a los ingleses contra los escoceses, estas cosas del siglo XVI. Bueno, pues tres africanos han decidido ocupar un parque y proclamar la República de Kubala. Kubala, como nuestro Kubala, Ladislao. Kubala. ¿En dónde? ¿En un parque? ¿De dónde? En Jedburgh, en Escocia, en la frontera con Inglaterra. Han montado un campamento de tiendas, se han investido reyes, el rey Atehene y la reina Nandi, y han proclamado una república... será el reino de Kubala. Y luego se extraña usted de que haya manifestaciones. Los veo más cuerdos que algunos que quieren ser mujer o hombre o cosas así. También es verdad. El reino de Kubala. Ahí sí Ladislao levantará la cabeza. Bueno, lo de Vox. Viva 25. ¿Qué pasó este fin de semana? Esto. Santiago Abascal no solo estuvo arropado por simpatizantes, afiliados y líderes autonómicos y provinciales de España, también por patriotas europeos. Una cita a Europa Viva 25 que, pese a contar con bajas a última hora como la de Orbán, Meloni o Le Pen, fijos en otras ediciones, sí que acudieron pesos pesados de Vox a nivel europeo. La política griega, Latinopoulos, fue una de las primeras en poner en pie al Palacio de Vista Alegre con su discurso. I'm very happy to be here. I'm very happy that I find alongside with Santiago Abascal. He's a great man. He has to be elected. Sánchez had to go. Muy crítico con Pedro Sánchez se mostró el político portugués André Ventura, quien señaló que había llegado el momento de acabar con el socialismo. Es el momento de acabar con el socialismo, cambiamos nuestra actitud perante la política y hacer el cambio. Este es el momento, no lo vamos a dejar pasar. También muy duro con la izquierda fue Rafael López, político peruano y alcalde de Lima. Esa izquierda es lo que acabo de decir, ¿no? Es el mal, M.A.L. Mentirosos, viven de la mentira. Asesinos, no tengo que probarlo, y los otros son ladrones. Aunque no presencial, sino desde la Casa Rosada, Javier Milei también quiso intervenir en directo con un discurso en el que la figura de Charlie Kirk estuvo muy presente. Si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos. Los invito a no bajar los brazos, a seguir adelante, que con Santiago Abascal y Vox podrán poner de pie España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina. Patriotas europeos que de forma presencial o virtual formaron parte de una de las ediciones de Europa Viva más multitudinarias y con la que Vox da el pistoletazo de salida al curso político. En el mismo día en el que GAT3 a veces publicaba una encuesta que pone a Vox por las nubes. Esto es muy llamativo. No sé si tenemos, por cierto, el quesito. El quesito. Si lo encontramos por ahí, lo colocamos porque es muy llamativo. Bueno, ¿sabe usted qué pasa? Va a ser un poco el efecto... Claro, es un poco como el del Reino Unido. Usted ve aquí la tele y dice, bueno, Starmer, ¿no? Señor Starmer, su bombín, su paraguas y tal. Bueno, la realidad del Reino Unido en la calle es lo que hemos visto antes, la que no se cuenta. Y aquí es un poco igual. Uno ve la tele y está toda España en la calle por Hamás y contra Israel. No. Ni su padre. No. Es concretamente un grupo organizado para eso. La gente está a otras cosas. Lo tenemos, gracias, Yago. Vamos a verlo. Esto es la encuesta de GAT3 que coloca a Vox en 61 escaños
Y por cierto, en porcentajes, se está acercando mucho al PSOE, cosa que hay que decir. Y es muy interesante. Bueno, como nos quedan 10 minutos, os quedan 2,5 por barba. Podéis utilizarlos para lo que queráis, pero preferiblemente para hablar de esto. José Ramón Trillo, Carlos y Julio, como estuvieron allí, pues casi que menos, ¿no? Eso es el voto útil, ¿no? Ese es el voto útil, realmente. El voto ya útil no se utiliza ese argumento, Carlos. Tiene 137 en julio del 23 y 137 ahora. Claro, pues por eso no lo dicen más. Y Vox tenía 33 y ahora tiene 61. ¿Cómo era aquello del voto útil? Que si todo se concentraba, entonces no... Un error. un error. Es que le están teniendo un baño de realidad. Es que se anticiparon. Total, y ayer y el Es fin de muy semana... sencillo. Y el fin de semana que hemos tenido en Vistalegre, pues se empeñan con el tema de Hamas. A ver. ¿No queréis dejar hablar a José Ramón? No, voy a ser brevísimo. Se están vengando por lo del principio del programa. Pues se están vengando por vuelvo mañana. Vengo mañana otra vez. Si no puedo hablar de su libro, no me deja hablar. Yo solo quería decir una frase. El halago debilita. Así es que, por favor. Está bien visto, está bien visto. Eso es un Buhanum, ¿no? ¿Cómo has dicho? Aufhebung. No. No, hombre, a mí me parece que... Supongo que la encuesta reflejará la realidad, no lo sé. A mí lo que más me preocupa, sinceramente, es que esos 137 más los 61 sean en su día gobierno. Ya. Esa es la cuestión. Es decir, que a mí, al final... Pues hombre, yo estoy convencido que entre el Partido Popular y Vox, que probablemente igual crece aún más Vox, es decir, que tampoco esté... Pero lo que me preocupa es eso, es que se entiendan, que vayamos a la unidad y que no se empiecen a pelear de nuevo, es decir, que no empiecen a enfrentarse. Y que al final haya un gobierno, obviamente, y que probablemente es mejor, en mi opinión, mucho mejor, un gobierno de coalición que no un gobierno solitario, con pactos puntuales, etcétera. Quiero recordar que cuando estuvo aquí Santiago Abascal pusimos el horizonte, digo pusimos porque si no se lo arranco no lo dice, del pacto en 4 argumentos fundamentales que eran política migratoria, política energética, política agraria y política fiscal. En eso dijo Abascal. Sí, en esos... Esos 4 puntos dijo Abascal. Pero temas sin importancia. Si el PP acepta esas 4 cosas, sería posible efectivamente organizar... No digo un pacto de gobierno, a lo mejor un pacto para que gobierne, que esa sería otra cuestión. Julio, Carlos. Bueno, yo creo que el fin de semana vimos que Vox sigue siendo el partido que es capaz de tener una mayor movilización. Yo creo que la cantidad de gente que volvió una vez más a llenar Vistalegre lo demuestra. Un Vistalegre en el que se habló de los problemas, de lo que llevamos hablando durante muchos años y que comentaba Julio antes, de la realidad, de los problemas que tiene la gente de la calle. Porque por suerte o por desgracia, yo creo que por mucha más suerte que desgracia, nosotros llevamos viviendo en la calle cerca de la gente muchísimo tiempo, no como otros que no se pueden acercar a la calle. Y estamos al lado de la gente que tiene problemas, que nos los cuenta y que sabemos por dónde van los problemas, porque además muchos de ellos los llevamos anunciando durante muchos años. La inseguridad en las calles, la problemática de la inmigración ilegal, la vivienda, las políticas fiscales que están abrasando a los empresarios y a los ciudadanos, el problema del empleo. Yo creo que son temas que además se trataron el sábado en diversos paneles y en diversas mesas con José María Figueredo, con Carlos Quero, con Jorge Buxadé y Germán Terç, hablando de lo que está suponiendo las políticas del bipartidismo en Europa trasladadas a España, porque es muy gracioso escuchar, yo lo oigo todos los días en Castilla y León, que se nos acusa de estar pactando y estar haciendo la pinza con el PSOE, al Partido Popular, y nos lo dice alguien que es capaz de estar gobernando en Bruselas en una coalición armada y bien armada, y en la que se deciden las políticas que más daño están haciendo a sectores muy importantes de este país, y tienen la desvergüenza de decirnos que estamos haciendo la pinza con el Partido Socialista cuando ellos son una coalición perfectamente organizada. Se habló de muchas cosas, mensajes claros, mensajes de líderes internacionales de países que también se están dando la vuelta y están
ya por delante que España en esas políticas de soberanía, en esos partidos patrióticos como Vox, y bueno, pues es cuestión de tiempo, Hablaba Jesús hablaba José Ramón del halago. Evidentemente nosotros nunca nos hemos creído las encuestas porque nunca nos han sido favorables, pero independientemente de que nos sean o no favorables, nuestras encuestas están en las urnas y están en la calle donde estamos todos los días y donde vamos a seguir estando de aquí en adelante. Le hago notar que los 3/5 de la Cámara son 210 diputados, ¿no? Sí. A efectos constitucionales, ¿no? A efectos constitucionales. Y esa suma son 198. Es que pueden pasar cosas decisivas. Y aquí es donde habrá que ver si el PP se atreve o no. Bueno, Julio se ha callado porque quería reservarse el final, que le conocemos. A ver, no es que quisiera reservar el final. Si no, voy a volver mañana, te lo garantizo, si me cortas. Pero yo quiero dejar muy claro, para mí el tema de Israel y Gaza es un tema muy importante, sin duda. Es decir, y no es un tema que sea evidente, y no es un tema sencillo, y desde un punto de vista ético tiene muchísimas aristas, y es complejo. Pero hay una evidencia, y es que el 7 de octubre hay unos tíos que se llaman Hamás, que cometen una atrocidad de tal naturaleza que si tienes acceso a los vídeos que ellos mismos graban, mientras estaban violando a chicas de 18, de 20 años o de 15, y les apuntaban con un rifle en la boca y les disparaban en la boca cuando habían cometido la violación. Si tú tienes acceso a las cosas que esa gente fue capaz de hacer aquel día con 1.200 personas israelitas, si tienes acceso a eso, te das cuenta de que estamos ante un asunto que no es tan fácil como salir Irene Montero o sus amigos a decir Free Palestina. Los que hicieron eso, los que perpetraron esa salvajada, sabían que eso iba a tener una respuesta contundente, porque a quien se lo hacían era mucho más fuerte que ellos, mucho más fuerte. Por eso se llevaron los rehenes, Julio. Por tanto, podían saber que iban a pagarla, y quien la iba a pagar no eran ellos, era la población civil, bajo cuyos edificios, bajo cuyos hospitales, bajo cuyos colegios amparaban las bombas, amparaban a los terroristas, etcétera, etcétera. Por tanto, como dicen los lógicos y los escolásticos, y Trillo me dará o no la razón, la causa de la causa es causa del mal causado. Causa causatis. Claro, la causa de la causa es causa del mal causado. Los responsables de los crímenes que se están produciendo en Gaza son la gente de Hamás. Son ellos los responsables. A ver si lo entendemos. Es decir, no es tan fácil decir, no, Israel... Los responsables de lo que está haciendo Israel son los que han cometido la atrocidad del día 7 de octubre. Y los que claman por decir que el Estado de Israel hay que aniquilarlos. Así de sencillo. Yo no puedo estar en absoluto de acuerdo con ningún asesinato, con ningún homicidio, con ninguna masacre. Claro que las condeno, todas. Pero cuando analizas una cuestión, tienes que hacerlo de forma lógica y realista. Yo voy a salir ahora de aquí y voy a pasar al lado. El ser humano convive con la muerte, convivimos constantemente con la muerte. La izquierda convive naturalmente con la muerte en Cuba, con la muerte en Nicaragua, con la muerte en Rusia, con la muerte en China, con total naturalidad, y jamás realizan ninguna acción para poner de manifiesto a la muerte y cómo se produce la muerte y la injusticia. Yo voy a salir de aquí, voy a pasar al lado del Ramón y Cajal o de La Paz o de tal, y allí se está en este momento muriendo, se están muriendo personas. La muerte está al lado de nuestra vida constantemente, y nuestra propia muerte está ahí al lado. Pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, es tan sencillo hacer el idiota heroico. ¿Qué estáis defendiendo? Dejad de defender a los que han producido todo esto, dejad de defender a los que son la causa de que estén masacrando al pueblo palestino, que se llaman Hamás. Esos son los responsables de la muerte de los palestinos. Todo esto a modo de Aufhebung. Eso es. O sea, síntesis después del proceso de... Con tesis, pero síntesis. Ahí estamos, efectivamente.
Hegel, que siempre da mucho de sí. Mucho Hegel. ¿Se acuerda de Julio Anguita? Que lo explicaba muy gracioso, porque se ponía de perfil y decía tesis, antítesis, síntesis. Acuérdate Pues de esto es Hegel, que exactamente lo la conoce cuestión. muy bien Trillo, y Hegel decía algo que es fundamental en política. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Señores, hay que marcharse ya. José Ramón Fernández, Introducción a la Jesús filosofía del Trillo, derecho. Carlos Pollán, Julio Ariza, muchas gracias Buenas a los cuatro noches. por estar aquí esta noche y ustedes por estar aquí. Y nosotros mañana volveremos con más diversiones. Si Dios quiere. Si Dios quiere, efectivamente. Y si ustedes se apuntan al club, que entonces sí, entonces ya. Ni si ustedes no se apunten al club, puede ser que Dios no quiera. Así que quedan Adiós, avisados. buenas Para que noches. nos apunten entonces.